Buenas noches, aquí estamos en el primer programa del 2019, preparados y dispuestos a todo lo que se venga a lo largo de este año, dispuestos a contar lo que un año electoral nos depara, preparados a contar lo que se promete y para después recordar lo que no se haya cumplido. Comienza un 2019 que será apasionante en todos los sentidos y lleno de una incertidumbre económica y política que hará que cada día haya cosas que contar. Nosotros en el Día de Televisión afrontaremos todo esto con el empaque y el empuje necesario de una sociedad como esta, ávida de conocimiento y deseosa en cumplimientos. Habrá que contar cómo inauguran el Hospital del Norte y del Sur, que ya verán cómo lo inauguran, pero como hospitales, no como centros llenos de chapuzas y añadidos. Habrá que ver cómo se llevan a cabo las mejoras en las vías que están pendientes, en que de una vez por todas comiencen las obras del cruce de la Chafira-Joroteanda, en que salga a licitación las del desdoblamiento de la autopista del sur, en las obras del anillo insular, en ver qué pasa con las Moraditas Taco, ese puente que lleva ahí varias decenas de años y que ahora habrá que ver si sirve o si hay que tirarlo sin que haya servido para cruzar nada, ver si hacen alguna solución a las colas del norte y así un largo etcétera, de cosas de las que siempre hablamos y nunca se hacen. Este es el primer programa del año y, por tanto, en el que se hacen los propósitos y las previsiones de lo que nos queda. Dicen que los primeros días se hacen las promesas de cómo nos comportaremos, de si será el año para acabar las tesis o comenzar estudios, de si iremos al gimnasio o continuaremos con la manera inconstante que tenemos de luchar contra el sedentarismo y la pasividad, de si en estos meses que se avecinan seremos otras personas mucho más comprometidas que los de una simple respuesta a través de las redes sociales. Será el tiempo de comprobar que las intenciones tienen que ir acompañadas de la voluntad. El gobierno canario ha terminado el año enfrentado al de Pedro Sánchez, en el de este haciéndose el sordo y el ciego ante las peticiones canarias. No hacen caso de nada de lo que se les dice desde aquí, pero el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se viene a Lanzarote, en concreto a La Mareta, a pasar de un año a otro sin agobio y respirando tranquilidad. Este año por primera vez se han dado las campanadas en la Puerta del Sol en horario canario. Se ha hecho una fuerte campaña que ha costado, dicen que 500.000 euros, buscando el turismo peninsular. Y el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ha solicitado verse como sea, y aunque solo sean 10 minutos, con Pedro Sánchez ya que está en Lanzarote. Pues no hay contestación. Los socialistas canarios siguen estando escondidos y sin palabras para justificar lo que están haciendo los suyos desde los ministerios. Y los de allí están envalentonados con la forma en la que están haciendo el desplumaje de la agenda canaria. Con tijeretazos en carreteras, en planes de inversión, en infraestructuras educativas, en materias hidráulicas, incluso en el plan de la pobreza. No hay actitudes que indiquen un cambio de comportamiento de los socialistas canarios, que creen que con decir lo que aquí no se han gastado tienen argumentos suficientes que justifiquen la cicatería de sus compañeros de la Federal y que esas mismas cantidades se vayan a otros territorios peninsulares. Como ven, comenzamos el 2019 con las mismas cosas con las que despedimos el año anterior, solo que ahora lo hacemos con un presupuesto prorrogado que no contemplará ninguna mejora, ni siquiera las que haya podido traer aquello de la aprobación, ¿se acuerdan?, del REF y el nuevo Estatuto de Autonomía. Pues bueno, hemos vuelto a los tiempos pasados, a los que el gobierno de aquí está enfrentado al central, en el gobierno de la Moncloa desprecian todo lo referente a Canarias y en las islas los defensores del partido del gobierno del central se convierten en jaleadores de esa mala relación y hasta se alegran del maltrato. En definitiva, que todo se vuelva a vivir poco a poco que uno aguante algo más de lo habitual. Estamos en el primer programa del año y estamos hablando de los mismos asuntos que nos han entretenido a lo largo de los últimos meses. Acabamos el 2018 hablando del desprecio en la firma del convenio de los mamporreros del Partido Socialista en Canarias y comenzamos hablando de lo mismo. Con un Pedro Sánchez, presidente del gobierno del Estado, pasando sus vacaciones, como decíamos antes, de fin de año en La Mareta, en Lanzarote, que fue el último sitio que vio la madre del rey emérito. ¿Se acuerdan? Que la regaló el rey Hussein de Jordania porque no le traía suerte en sus matrimonios y lugar favorito de Zapatero hasta que perdió las elecciones. En fin, que solo somos eso, un lugar en el que los de fuera se lo pasan bien, pero a los que la ciudadanía les importa poco o nada. Lo pasamos mal, pero ellos vienen aquí a pasarlo bien. Estamos a día 2 de enero y el tiempo está de playa, pero los problemas siguen siendo los mismos y eso parece que nadie lo quiere arreglar. Hasta la sequía se ha liado a que nuestros problemas crezcan. En fin, es un año nuevo con los problemas de siempre y esto no tiene pinta de ser arreglado. Por cierto, ¿se han enterado de que el IJIC ha bajado del 7 al 6,5%? ¿Que no se ha fijado en los tickets, por ejemplo, en el cortado no se lo ha bajado?
Teóricamente todo tendría que haber bajado. Teóricamente. Bueno, hoy está aquí ya Enrique, que comienza el año en un nuevo estado que él mismo les cuente. Debe ser estado de más peso. Buenas noches a las señoras, buenas noches a los señores. Aquí estamos en un día más. Bueno, Pepe ha contado algunas cuestiones, sobre todo del clima, del tiempo, también de política, lo vamos a tratar hoy. Por cierto, no del clima, del tiempo, pero de las consecuencias del cambio climatológico, vamos a preguntarle al consejero del área del Cabildo Insular de Tenerife. Estará aquí con nosotros José Antonio Balbuena. De inmediato, bueno, de eso vamos a hablarles del desprendimiento, ahora ya de inmediato, de la carretera de la TF42 en la carretera entre Ico de los Vinos y Garachico, Garachico y Ico de los Vinos, y por supuesto también de la compra, hoy ha hablado el presidente del Cabildo Insular de Tenerife sobre la compra de ese edificio en Cabo Llanos. A un constructor, a un conocido constructor condenado en dos casos al menos que sepamos, el caso de las Teresitas y el caso de los agujeros de Weimar. También queremos saber opinión de este consejero socialista y también de las cuestiones de las que va a hablar Fernando Clavijo aquí en este programa. Por cierto, hoy los socialistas le están pidiendo a Fernando Clavijo, se lo van a pedir concretamente al consejero de Turismo, que aclare en el Parlamento de Canarias si la promoción de las campanadas de fin de año nos costó a todos 500.000 euros, medio millón de euros. Bueno, vamos por partes. Por ejemplo, esta. El Cabildo de Tenerife trabaja en la reparación de esta carretera, la TF42, entre Ico de los Vinos y Garachico, después de que el pasado día 31 despidiera el año de esta forma. Este desprendimiento invadió toda la calzada, llegando incluso a caer rocas en el carril bici que circulan metros más abajo paralelo a la vía, lo que obligó al cierre de estas calzadas. A primera hora de esta mañana, están viendo las imágenes, una empresa especializada en la realización de trabajos verticales se ha sumado a la actuación, lo que está permitiendo el saneo manual y la estabilización del talud. Una vez que concluyan estas labores, la empresa en coordinación del área analizará las medidas que se llevarán a cabo para mejorar la estabilidad de esta pared. Bueno, un equipo de este programa ha estado esta mañana en el lugar y ha hablado con el alcalde de Garachico, por ejemplo. Estamos en un terreno volcánico, estamos en una zona con rocas bastante horadadas y bueno, que ya tienen unos cuantos siglos y estas cosas pueden ocurrir, ¿no?, en alguna ocasión. Lo importante es que no haya desgracias personales, como no las ha habido, es retirar todo el material que quedó pues próximo a desprenderse. O sea, ojalá hubiera caído todo al suelo, pero eso no ocurre siempre. Bueno, siempre hay alguna roca que se queda caprichosamente y no cae y no sabemos de dónde está sujeta. Eso es lo que están haciendo ellos en estos momentos para evitar ese peligro, un peligro inminente. Luego tendrán que analizar el resto del acantilado, a ver si hay alguna grieta peligrosa también, que esperemos que no. Pero la idea que tiene el Cabildo, en principio, lo que a mí me han transmitido es limpiar y sanear de ese material que está próximo a caerse y luego los siguientes días pues tendrán que seguir trabajando, pero con la carretera abierta al menos en sus dos carriles. Y como estamos en el siglo de las redes sociales, los rumores no tardaron en aparecer, que se dice que fueron las consecuencias de un pequeño, leve movimiento sísmico. El alcalde tiene opinión sobre eso. Una comunicación oficial de eso, de los organismos oficiales, ni de IGN ni siquiera de Involcán. Entonces, bueno, pues si no hay una comunicación oficial por parte de los organismos realmente competentes, no nos podemos aventurar a eso. Parece que sí que ha habido sismos. Si los hubiera, tampoco sabemos si ha tenido que ver este episodio con eso. Pero bueno, para eso están los técnicos. Pero ya digo, de momento, hasta que no se pronuncien los organismos oficiales, yo no me voy a pronunciar. No lo sé, esto a mí no me consta. Ahí posiblemente hay otra explicación y la hay. Al menos por ahí apunta la que ha dado esta mañana el presidente del Cabildo, no por la del terremoto, la del sismo, sino por esta que les voy a contar. Lo que ha dicho esta mañana el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha señalado que espera que esta carretera esté abierta mañana, no más tardar, pero también ha admitido que no se sabe con seguridad qué es lo que lo ha provocado, aunque ha señalado que hay algunas conducciones de agua que atraviesan esta pared, este talud. Con seguridad, ¿no? Hay algunas conducciones de agua que atraviesan el talud en esa zona que pudieron haber estado en el origen, pero todavía no lo sabemos con seguridad. Por supuesto, no hay previsión todavía de cuánto puede. Yo espero que mañana se pueda abrir la carretera, si todos los trabajos de saneo van bien por parte de la empresa que lo está realizando.
Bueno, pues durante el tiempo en el que esté cerrada esta carretera al tráfico, los usuarios están utilizando esta vía del Sierra del Anillo en dirección al Tanque y a la carretera de las Cruces TF 421, algo que ha estado causando importantes retenciones, sobre todo en esta última zona debido al tránsito de vehículos de grandes dimensiones, camiones, guaguas y caravanas. Los numerosos vehículos que pasan por esta comarca están teniendo muchas dificultades en una carretera tan complicada como es la TF82 y luego la que baja desde el Mirador de la Culata hasta Garachico. Ayer una guagua un poco mayor de Tiza precisamente sufrió una rotura de una defensa, precisamente porque esa carretera es muy estrecha con unas curvas complicadas. Bueno, es lo que hay. Ahora en estos momentos sí que está llegando las guaguas a todos sitios. Ayer no llegaban hasta el barrio del Guincho, desafortunadamente aquí en Garachico. Esta mañana, a través de las gestiones que hicimos, sí que está llegando. Y bueno, el transporte está circulando. Lo que pasa que la llegada de guaguas desde Buenavista hasta Icó y viceversa es mucho más lenta. Y bueno, un trayecto que podías hacer desde Garachico hasta Icó en 10 minutos y era mucho, pues ahora lo haces en más de media hora. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, la comarca es así y afortunadamente tenemos una carretera secundaria, que es la carretera que va por la zona de medianía, que funciona, es complicada pero funciona, y rezando y tocando madera para que no ocurra nada allí, porque hace 2 semanas no hay que olvidar que también hubo un desprendimiento en esa carretera y estuvo cerrada durante todo un día. Bueno, ante esto y leyendo mucha literatura sobre la cuestión, hoy me he encontrado, por ejemplo, que alguien hablaba de recuperar aquel viejo proyecto de ampliar esta carretera a 3 carriles. Esto sería, por ejemplo, la instalación de un gran viaducto atravesando los barrancos en una zona protegida, o al menos de las más bonitas que hay en la isla. Recuerdo que en ese momento se opusieron los socialistas. Recuerdo, ya estoy hablando ya de unos años. Ese proyecto se paró. De hecho, desde el Partido Socialista se ha dicho que lo que hay que hacer es quizás otro carril más, pero para vehículos lentos, o en algunos lugares aprovechar la anchura del terreno para que sí sea. Espero no equivocarme en los datos porque son de memoria. José Antonio Balbuena es el consejero de, yo voy a decirlo bien, consejero insular de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad, pero bueno, es del gobierno insular. Con lo cual, sí. ¿Qué noticias tiene usted de esta carretera de última hora que seguimos esperando? Bueno, pues seguimos a la espera, es decir, lo último que... Feliz año, buenas noches. Perdón. Bueno, verdad, feliz año nuevo. Y permítame. Vamos a ver qué nos trae este 2019. Sí. Bueno, la última noticia que tenemos son las que ha dicho, la que se ha mostrado ahora en pantalla. Es decir, se está culminando su trabajo de análisis técnicos para saber exactamente si la pendiente, el talud, reúne los requisitos de estabilidad necesarios y suficientes para poderlo reabrir. La idea es poderlo reabrir en el día de mañana, pero evidentemente hay que estar muy seguros, primeramente, de desprender aquellas piedras que puedan estar sueltas y que no tengan otro tipo de elementos que puedan caer a la calzada. Es una situación complicada, una situación delicada. El trabajar en esa pendiente no es fácil. Las personas que están trabajando, pues evidentemente son especialistas, son la empresa de la que tira el cabildo cada vez que tenemos que hacer trabajos verticales. De hecho, algunas de la erradicación de especies exóticas que nosotros hacemos en pendientes las hacen este tipo de profesionales, pero evidentemente hay que andar con mucho tacto, ¿no? La suerte es que este tipo de personas están perfectamente cualificadas para poder hacer un análisis y si ellos dicen que se puede abrir, se abre, ¿no? Ya nos ha pasado también en el Teide, donde pues, este tipo de personal son los que nos hacen esa primera valoración y después pues, habrá que hacer un trabajo de estabilización más definitivo. Oiga, tengo más noticias sobre esta cuestión y algunas incluso, como miembro del Partido Socialista, le voy a preguntar también, y sobre todo porque tenemos mayo dentro de poquito. Dentro de 5 meses, ¿no? Sí, poquito, vamos, estamos ya con el motor a fondo, Hay algunos que están acelerando a fondo ya. En 5 meses puede pasar de todo. Ya, sí, no, eso desde luego, en este asunto, pero hay algunos que están acelerando ya muchísimo y llevan ya una carrera increíble desde hace unos meses. ¿Usted le apetece repetir? Yo siempre lo digo, ahora Pedro Martín es el candidato, él tendrá que hacer su lista con las personas que él estime que son de confianza y que tienen encaje dentro de su proyecto para el Gobierno Insular de Tenerife. Si evidentemente cuenta conmigo, pues estaré encantado, y si no cuenta conmigo, pues evidentemente, pero él tiene que tener libertad, por lo tanto aquí no se trata de querer o no querer, sino se trata de estar disponible para el partido, y evidentemente si Pedro Martín así lo entiende, pues yo encantado, ¿no? Pero si no, pues apoyaré al equipo que él designe con el mismo esfuerzo y con el mismo ahínco. Bueno, está encantado y está disponible. Bien, ya me ha respondido. Volviendo al tema de la carretera, oiga, no sé quién, pero se ha vuelto a resucitar el asunto de ampliar los carriles precisamente en esa vía que acabamos de ver, ¿no? ¿Cuántos años hace de aquello?
Y hubo un movimiento importantísimo que dijeron, no, ¿cómo van a construir ustedes unos viaductos por encima del barranco? Estabas comentando ahora y yo no recuerdo... Yo sí, perfectamente, lo recuerdo perfectamente, pero no sé la fecha, no sé situaron la fecha. Del siglo pasado seguro, porque yo no recuerdo recientemente un debate... Sí, sería antes del 2000 o empezando el 2000. Sí, empezando el 2000. Hay un proyecto. La verdad es que en esa época estaba yo en La Laguna y no recuerdo ningún debate al respecto. Sí recuerdo el debate sobre la continuación de la autopista por la rampa de Castro, sí. Pero el debate en la Isla Baja, ese debate no lo... Bueno, no, hablo de eso, de la Rambla de Castro. Hablo de ampliar esos carriles, en lo que sería la Rambla de Castro, lo que sería el túnel de Santo Domingo, ¿no? Sí, bueno, ahí en la parte esa sí es cierto que eso fue entre el 99 y el 2003. Sí. Y bueno, el posicionamiento del Partido Socialista poniendo una balanza lo que era el daño medioambial sobre un paraje como la Rambla de Castro, con los beneficios que se podían reportar, hay que tener en cuenta que siempre priman de alguna forma respeto por los valores medioambientales respecto a otro tipo de valores. Y en ese caso, pues habían muchos elementos que cuestionaban esa ampliación y que creo que siguen cuestionando esa ampliación por Rambla de Castro. No creo que sea la mejor solución, sobre todo porque afectaría de forma muy directa y de forma muy importante a un paraje como la Rambla de Castro que tenemos que hacer todo lo contrario, preservarlo. En eso estamos de acuerdo, consejero, pero si el anillo insular discurre por ahí, al final no venimos con un anillo insular... Pues habrá que ver si el anillo insular se puede colmatar por ahí o no. Yo creo que por ahí no se puede colmatar, pero habrá que ver si la isla puede terminar de cerrar un anillo insular o no lo puede terminar de cerrar. No sé exactamente en qué punto del análisis del problema nos encontramos, pero está claro que por la Rambla de Castro es una zona muy compleja, ¿no? Una zona, además, la vertiente norte de la isla, con unas pendientes muy pronunciadas en su ladera con el mar, además con unos núcleos de población que están muy colmatados a los mares de la carretera. Por lo tanto, no es igual de sencillo que puede ser o que ha sido, por ejemplo, el hacer la continuación del anillo insular por la vertiente sur, ¿no? donde prácticamente las pendientes eran menos pronunciadas y no teníamos ni parajes naturales ni núcleos poblacionales, sino todo lo contrario, que teníamos agua en finca y en algunos casos sin cultivar. Por lo tanto, ahí he de reconocer que la solución no es sencilla. No me compete a mí poner la solución, pero si planteo una primer análisis del problema, existen variables que complican bastante la solución. Ya. Mire, estamos acabando, ¿no? Hemos acabado el año, ¿no? Hemos acabado el año y Garachico, entre el último oleaje y, bueno, también le ha afectado a ICO, ¿no? Y este desprendimiento, bueno, la que le ha tocado, no le ha tocado mejor bailar, bueno, no voy a decir eso, ¿no? Pero le ha tocado el peor número de las loterías, ¿no? O sea, que no te salga nada. Y en este caso, recordemos, me gustaría, porque usted es consejero de Medio Ambiente, aunque no tiene competencias marinas, recordemos lo de la famosa boya, lo voy a contar en esta cámara, porque le preguntamos al alcalde por la sonda o boya que llegó la semana pasada a Garachico, pero que no pudo ser colocada porque, como recordarán, el barco que tenía que zarpar del muelle de Santa Cruz para su colocación no lo pudo hacer porque su motor se averió. Cosas de la casualidad. La previsión era que esta semana fuera instalada, pero de momento habrá que seguir esperando a ver si los Reyes Magos cumplen el deseo. Esta es la famosa boya. Hombre, la boya no nos va a evitar de los maremotos, pero nos avisará de cómo se está comportando el mar. La boya esperemos que después de Reyes a ver si los Reyes nos traen el barco que la pueda depositar. Otro día la mala suerte también, parece que hay una conjugación de astros, no sé qué, estos momentos que nos hacen que cualquier cosa parece que sea negativa, ¿no? Es verdad que ese día estaba previsto que ese barco trasladara la boya o la sonda al lugar donde tiene que estar. Se abrió el barco, semanas complicadas, por semanas de Navidades, y esperemos que después de Reyes, ya digo, seguramente o Melchor o Gaspar o Baltasar va a traer el barco que va a llevar esa olla a ponerla en el sitio que tiene que estar para ayudarnos a prevenir y a prever pues, los episodios marítimos que va a haber en Garachico sí o sí en los próximos meses, en los próximos años. Bueno, ¿os ha gustado lo de la boya? Sí, bueno, la boya es un esfuerzo importante que ha hecho el Gobierno de Canarias, ¿no? Hay que reconocer aquí que el Gobierno de Canarias, concretamente la Viceconsejería de Medio Ambiente y Seguridad, que lleva la Viceconsejera Blanca, sí, ha hecho un esfuerzo importante de dotar de Garachico de un sistema de alerta temprana en el caso de estos oleajes que, bueno, pues que causan cada vez con más frecuencia destrozos en la costa de Garachico. Dicho esto, bien es cierto que, como cualquier dispositivo, tiene unos márgenes de fiabilidad y, por ejemplo, el último hecho que acaeció en Garachico es muy difícil que esa boya lo hubiese podido predecir. Pero bueno, para las circunstancias normales sí lo va a poder predecir.
Pero más allá de eso hay que tener presente, es decir, como dije antes, cada vez son más frecuentes y más recurrentes este tipo de daños en la avenida marítima de Garachico, ¿no? Es una zona, bueno, que por sus características está muy expuesta a las inclemencias meteorológicas relacionadas que tienen su efecto directo en el mar. Pero lo mismo está sucediendo en Tacoronte, lo mismo sucede en bajamar. Es decir, estos son los efectos del cambio climático, ¿no? Y no es que lo diga yo, lo dice el Panel Internacional del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que pone como uno de las consecuencias directas de este incremento de las temperaturas precisamente este tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, este tipo de fenómenos van a ir a más en el planeta y por lo tanto en Canarias, que somos parte de ese planeta, y eso va a poner en situación crítica en las próximas décadas muchas poblaciones que actualmente están en las costas. Es decir, no hay ni un solo dato que nos lleve a pensar que estamos venciendo la lucha contra el cambio climático. Alguno puede pensar, bueno, pero es que esto es a modo global. No, a modo global, pero que afecta a lo local. Las Naciones Unidas, por hacer 4 pinceladas, las Naciones Unidas o el Panel Internacional del Cambio Climático, que es el cúmulo de las mayores mentes más brillantes a nivel global, estudiando y analizando las consecuencias del cambio climático, han establecido 4 escenarios para las próximas décadas. En todos esos escenarios se produce un incremento de las temperaturas y todos esos escenarios van a tener consecuencias negativas para la salud, para los hielos continentales, para el aumento de las temperaturas, zonas del planeta que se van a volver inhabitables, etc. Y esos 4 escenarios van del escenario que sube la temperatura pero que podemos soportarlo, un escenario un poquito más negro, otro más complicado y otro que ya es de alguna forma una situación que no deseamos. Pues bien, en los acuerdos de la COP21 de París, que limitan el crecimiento de las temperaturas en el próximo siglo a 2 grados respecto a la era preindustrial, es para el primer escenario. Pero sin embargo, se van analizando elementos que nos dicen, bueno, vamos a ver dónde nos encontramos. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, el incremento real de las temperaturas o la concentración de gases de efecto invernadero o dióxido de carbono equivalente en la atmósfera. Pues bien, todos los datos que se van analizando nos dicen que nos encontramos no en el cuarto escenario, que es el más desfavorable, sino más allá del cuarto escenario. Ese cuarto escenario significa que las temperaturas no van a parar de crecer. Ese cuarto escenario significa que en un periodo de 40 años va a desaparecer todo el hielo continental, con lo que eso va a suponer de incremento del nivel del mar. Ese cuarto escenario significa una acidificación de las aguas, un incremento del pH, que va a acabar por completo con la vida marina en un periodo de 40 años. 40 años es nada. No. Si nos miramos 40 años atrás, estábamos en los años 70. ¿No? 40 años es mirar la vista para atrás. Y así una serie de elementos que nos va a poner la situación muy complicada de aquí al próximo siglo. ¿Y de forma local cómo se puede hacer? Bueno, de forma local nosotros tenemos que aportar nuestra solución al problema. Pero dentro del problema global, Tenerife supone el 0,018%. El cambio climático y el incremento de las temperaturas viene motivado por las emisiones de gases de efecto invernadero. El global de los gases de efecto invernadero, Tenerife supone el 0,018%, es decir, cuantitativamente no somos importantes para la solución. Es decir, nosotros trabajamos y vamos a seguir trabajando, apostando por las energías renovables, apostando por un cambio lo antes posible de los vehículos convencionales por vehículos eléctricos, pero no somos suficientes. El verdadero problema lo tenemos en Asia. Asia supone más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y tanto en cuanto no hay un verdadero compromiso global, pues evidentemente aquí tenemos muy complicado hacer. A día de hoy ya pueden haber nacido las primeras generaciones, los primeros chicos y chicas de entre 0 y 5 años, que vayan a ser testigos directos de la desaparición de la vida en el planeta Tierra. Esto es duro decirlo, pero hay que asumir realmente cuál es la magnitud del problema. Y eso es coincidente con un hecho. La UNICEF ha hecho una encuesta de opinión a nivel global entre los chicos y chicas menores de 18 años. El segundo problema que más les preocupa es precisamente el cambio climático, porque están viendo que ellos van a ser los que van a padecer las consecuencias directas. Ni tú ni yo seguramente vamos a ser testigos en el siglo que viene. Va a ser muy difícil llegar al siglo que viene. Sí. Pero los chicos ahora sí van a ser testigos del siglo que viene. Pero por eso le preguntaba yo, desde forma local, ya sé que hay muchas cosas, ¿no? O sea, que uno hace unas políticas o su deber y obligación es hacer políticas para, al menos en ese 0,018%, aportar algo a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que es más un tema de educación, de concienciación continuamente, ¿no?
O sea, es decir, oiga, que el cambio climático existe, que hay un señor a la Casa Blanca que lo niega, pero no que existe, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Váyase usted al PRI y vea cómo suben las olas a la primera planta, ¿no? O vaya usted a Garachico, entre otras cosas. O vea cómo ha cambiado el tiempo. Vea este invierno tan maravilloso que estamos teniendo, que está muy bien, Yupi, la playa. Pero no es una cosa normal, no es una cosa natural. Porque si nos damos cuenta de los 2 inviernos que hemos tenido han sido bastante más crudos. Sí. Y después hay un vuelco, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la educación, ahí. O sea, es que es el consejero, es el medio ambiente, es la vida. Sí, sí, es que se van las abejas y nos vamos en 4 años al carajo. Nosotros, la educación para nosotros es vital. De hecho, hay una unidad que he protegido en estos últimos 3 años y medio, que es precisamente la unidad de educación ambiental, que le hemos aumentado el presupuesto más allá de lo que inicialmente estaría contemplado, que han hecho programas y que actualmente estamos llegando anualmente a casi 12.000 chicos. Y se está demostrando, lo mismo sucede con la Cátedra de Sostenibilidad de la Universidad de La Laguna. Se está demostrando que cualquier programa que hagamos en torno a la sostenibilidad, en torno al medio ambiente, tiene un enganche directo y automático entre la población más joven. Los propios responsables de la Cátedra de la Universidad de La Laguna de Sostenibilidad, que tiene, bueno, la universidad tiene numerosas cátedras. Sí. Y esta cátedra, que lleva 9 meses desde que realmente se puso en funcionamiento, los responsables de la universidad dicen que no hay ninguna cátedra que en tan poco tiempo haya podido movilizar tanto estudiantes, haya podido desarrollar tantas iniciativas como esta. La gente está ansiosa por poder colaborar en lo que pueda colaborar en ese granito para poder vencer esta gran batalla que a día de hoy estamos perdiendo y por goleada. Sí, pero después tenemos una conciencia, porque eso también es una forma de ayudar al medio ambiente. No sé qué pasó con usted es de una generación en la que los envases eran retornables. A mí me sorprende, por ejemplo, qué alegría tenemos nosotros, por ejemplo, tirando las latas de Coca-Cola de aluminio o las latas de cerveza, ¿no? Como las tiramos, o como en otros países. Oye, te devuelven 20 céntimos, 10 céntimos porque tú retornes esa lata, ¿no? Que al final se va a reciclar y demás. Sí, aquí reciclamos el papel, reciclamos el plástico, etcétera, ¿no? Pero hay tantas cosas que estamos así, que no sé si los estamos yendo mal. Creo que los estamos yendo mal si nos comparamos con el resto de la Unión Europea, ¿no? Seguimos extrayendo materia prima, seguimos fabricando con lo que eso supone, ¿no? Una lata tras otra lata, una lata tras otra lata, cuando podemos reciclar esa lata y reducir el proceso. No sé, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Sí, yo sé que esto no es una cuestión de gobiernos locales, ¿o sí? No, los gobiernos locales podemos hacer cosas. Es decir, hay 3... El cambio climático, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen su origen en 3 variables que se combinan entre sí. Una, el incremento de la población. El planeta Tierra ha pasado en 50 años a más que duplicar el número de habitantes, siendo ahora 7.700 millones de habitantes. 2, el modelo económico que nos sustentamos, que es un modelo económico muy ávido de recursos, de materia prima y generadores y contaminantes en gases de efecto invernadero. Y 3, los cambios del uso del suelo. Claro, aumento de la población y un modelo económico no sostenible, hay cambios en los usos del suelo. Suelos que antes eran agrícolas de ser agrícolas, suelos forestales que dejan de ser forestales. Canarias ha perdido el 10% de su masa forestal el año pasado por culpa de los incendios. Por lo tanto, ahí, sobre la población, no podemos hacer nada. Es decir, esa variable de 7.700 millones no podemos dar una política de reducir población. Pero sí podemos trabajar sobre las otras 2 variables. El modelo económico tiene que ser un modelo económico sostenible, que no consuma recursos, sino que vaya en un concepto de economía circular. Sí. Ahí es necesario ser más valiente en la legislación, y a nivel estatal hay un avance importante con la ley del cambio climático, que bueno, ha suscitado una polémica con la desaparición de los vehículos diésel a partir del 2040, pero que es necesario. Pero necesitamos medidas ambiciosas a nivel autonómico. Una, por ejemplo, poner una ley que prohíba de manera inmediata los plásticos de un solo uso. Eso hay que prohibirlo de forma inmediata. Este planeta o esta tierra no se puede seguir permitiendo el lujo de seguir recibiendo plásticos de un solo uso que nos tenemos que tragar aquí los canarios. Eso desde el punto de vista de los modelos económicos. Hay que penalizar las empresas que son contaminantes aún más de lo que se está haciendo en la actualidad. Y después tenemos los cambios de los usos del suelo. El Cabildo de Tenerife estamos culminando 2 planes que van a ser vitales. El plan de tratamiento de masas forestales y el plan de tratamiento y recuperación de Monteverde. Con eso lo que queremos, de alguna forma, es recuperar la masa tradicional que tenía la isla de Tenerife, porque al final con eso lo que estamos haciendo, cambiando el modelo económico, lo que hacemos es que reducimos el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y cambiando los usos del suelo, lo que hacemos es que aumentamos la capacidad de absorción. Por lo tanto,
podemos aportar, si bien es cierto que nuestra parte de la tarta es el 0,018%, Sí. pero sí podemos aportar más. Y también cualitativamente. Canarias recibe en torno entre 12 y 15 millones de turistas anualmente. Yo creo que es bueno que esos 12 o 15 millones de turistas se lleven un mensaje a sus países. No me refiero a aquellos turistas que proceden de países que están más avanzados que nosotros desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero por ejemplo, población, turistas rusos, turistas chinos, que es donde realmente son problemas desde el punto de vista de la misión, que se lleven el mensaje de que aquí apostamos por otro territorio. Por lo tanto, también podemos hacer esa labor educativa. Alguien dice, pues hacemos bien, según escuchando al consejero, aquí poniendo escolleras en las playas. Muy catastrofista su opinión. Es real, no lo digo yo, lo dice el Panel Internacional del Cambio Climático. Parreseta, que ya no se puede hacer nada en revertirlo. En 40 años es imposible hacer cambios drásticos, así que, ¿qué hacemos? Dice alguien, ¿no? No, sí se puede, es decir... Cambios drásticos hay que hacerlos. Se puede. Lo que sucede es que lo que estamos haciendo ahora no es suficiente porque estamos más allá del cuarto escenario. Si algo ha demostrado el ser humano es que cuando es capaz de poner todo el intelecto habido y por haber para poder solucionar los grandes problemas. Ahora cada vez hay una mayor concienciación global sobre el problema del cambio climático. La concienciación a nivel global que existía hace 20 años no es la que existe en la actualidad. Y tenemos una suerte que se van incorporando en los núcleos de decisión a nivel político, a nivel empresarial, precisamente la población que está más sensibilizada. Por lo tanto, yo espero, deseo y estoy convencido que en 10 años, si somos valientes y adoptamos medidas que algunas van a ser impopulares, porque no quiero ponerme en el pellejo del consejero o la consejera o del presidente o el presidente que diga que de aquí a 5 años hay que terminar con los plásticos de un solo uso. Los holdings que le van a criticar, poniendo en contra de él todo tipo de núcleos de presión, van a ser importantes. Ya. Pero hay que Pero yo pienso que en política, bueno, si uno cubre una tapa, pero si va para cambiar las cosas, oye, has hecho tu papel, ¿no? A mí que me da igual, que me critiquen, oye, yo no voy a vivir de esto, yo he tenido la oportunidad de hacer esto. Igual, oye, si quiero seguir viviendo de la política, igual no hago esas cosas y más chico, ¿no? Ay, que viene el grande, que viene el grande. Mire, la administración pública es la que debería dar ejemplo, las guaguas y coches oficiales eléctricos, la luz de sus edificios solares, el papel lo mínimo o reciclado. Y esto no se hace, dice alguien. Bueno, en algunos aspectos hacemos un esfuerzo por ir incorporando el vehículo eléctrico al parque de automóviles del Cabildo. Por desgracia, en la parte de medio ambiente hay una parte de vehículos que tienen que ir por montaña, que todavía no se ha desarrollado, pero estoy convencido que llegará. En el pabellón de Santiago Martín, en la torre de medio ambiente y deporte, estamos en el diploma EMAG de calidad ambiental a nivel europeo, y eso es muy exigente porque nos exige año tras año ir reduciendo nuestro consumo a todos los niveles: electricidad, agua, papel, y ahora el que vaya por la hamburguesa va a poder ver los letreritos donde ponemos cómo hemos reducido el año. Pero todavía queda mucho por hacer por parte de la administración. No es dar ejemplos, sí, pero solo desde todo el punto de vista normativo. Bueno, tengo algunas cuestiones que tengo preparadas para usted, sobre todo lo anuncié antes, sobre el famoso edificio que va a comprar el Cabildo Insular de Tenerife, pero voy a despachar estos temas que, si usted dice que en las cátedras hay mucho entusiasmo, fíjese usted el entusiasmo, porque se ha empezado a disparar el WhatsApp hablando aquí del medio ambiente, ¿no? Buenas noches, ya llegamos tarde, empezó la cuenta atrás, desgraciadamente, pero algo se puede hacer aún, aunque sea tarde, despertar conciencias. ¿Dónde se va a recuperar el Monteverde? Y añade, dice, buenas noches, ¿qué quiere decir recuperar el Monteverde? Si te multan por coger pinocha, dice pincha, pero bueno, pinocha, o llevar el ganado al monte. No, vamos a ver, el tema de recoger pinocha se multa al que no pide la autorización. Pedir la autorización es tan sencillo como ir al ayuntamiento donde pertenece el monte, decir que se va a retirar pinocha, subir y retirarla, ¿no? Y es más, la normativa, lo que dice la normativa, que tú puedes retirar como máximo, si eres un particular, un camión al día de pinocha a lo largo de un mes. En un mes nada más que puedes retirar un camión. Pero bueno, lo que se hace es que ese es laxo, y una persona que va todos los días y quiere retirar un camión diario lo puede retirar sin ningún tipo de problema. Nada más que se multa al que no pide la autorización, que es sencilla. Al ayuntamiento pedirla, se sube, se retira y se acabó. Bueno, la pregunta es, ¿dónde se va a recuperar el Monteverde? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en el plan, ¿no? Es decir, tenemos una parte de corona forestal donde lo que vamos a hacer es ese tratamiento forestal, y después, dentro de la corona forestal y en las zonas que no son corona forestal, lo que vamos a recuperar son zonas que han quedado degradadas, incluso fincas que han quedado abandonadas, incluso vamos a optimizar lo que puede ser un plan de adquisición de ese tipo de finca, no comprarlo loco, y eso pues transformarlo en Monteverde.
¿Qué fue de las centrales hidroeléctricas que se iban a hacer en Tenerife? Esta es una pregunta recurrente, ha salido varias veces aquí. Al final ni Erjos, ni Caletillas, ni los Bueno, Campitos. en eso es un tema que le compete al Consejo Insular de Agua, a mi compañero Manuel Martínez, y sé que está trabajando en ese proyecto, que lo tiene bastante avanzado y está en la fase de tramitación, creo recordar, pero bueno, es un tema que le compete a él, pero que sí, que se siga avanzando en esa línea. La Administración en Canarias no da mucho ejemplo de conciencia ambiental. Edificios poco eficientes energéticamente, cristalerías en el nuevo edificio del UP, ayuntamiento sin depuración de agua. Lo de cristalerías, no, cristaleras. Cristaleras en el nuevo edificio del UC. No sé a lo que se refiere con cristaleras, debe ser la construcción de las cristaleras. Me imagino que se referirá a que la fachada es de muro cortina. Es de cristal. Pero bueno, pero eso no está de alguna forma reñido con la eficiencia energética. Desde que está el Código Técnico de la Edificación hay que cumplir con los requisitos desde el punto de vista de sostenibilidad energética, ¿no? Sí. Y se va porque los edificios sean de consumo cero, ¿no? Es decir, que tengamos edificios que no son la construcción, sino que son de su vida, sean de consumo cero. ¿Y cuándo un reloj solar, estación Guaguas, Laguna, Santa Cruz, reloj solar? No entiendo los relojes solares. Los relojes solar tampoco lo entiendo. No sé qué quiere decir el televidente o la televidenta para cuándo un reloj solar. El reloj solar está muy bien para adivinar, pero bueno, si me lo aclara lo vuelvo a preguntar. A mí me gustaría ir, por favor, Moisés, me gustaría ir a edificio Plasencia Cabo Llanos. Vamos a ver esta imagen. ¿De acuerdo? El famoso edificio. Cuando tengamos las imágenes lo cuento. Este es el famoso edificio de Cabo Llanos que ya quiso adquirir el gobierno de Canarias en un momento determinado para instalar allí, se decía que la Administración de Justicia. Bueno, ¿de qué nos enteramos antes de finalizar el año? Que lo adquiría el Cabildo Insular de Tenerife, lo adquiría por una suma bastante interesante. Carlos Alonso ha afirmado hoy que la compra de este edificio en la zona de Cabo Llanos, en Santa Cruz, para albergar servicios del Instituto de Atención Sociosanitaria de Elías, era la única alternativa a corto plazo para cumplir el plan sociosanitario. La compra de este inmueble por 29 millones de euros fue aprobada el viernes 28 de diciembre por el Consejo Rector de Elías, y lo que ha levantado las críticas es que el edificio pertenece al empresario Antonio Plasencia, condenado en el caso de las Teresitas y también en el caso de los agujeros de Güímar, que recordemos que lo último que sabemos, lo último que se supo la semana pasada es que el Tribunal Supremo ha dado finalmente la razón a los denunciantes. O sea que Plasencia y los otros empresarios rellenan los agujeros, o pagan o tienen que entrar en prisión. Alonso ha asegurado que la operación de compra es completamente normal y está bajo los cánones establecidos respecto al sistema de contratación y tasación. La compra se ha hecho sobre la base de una tasación oficial realizada por funcionario público, con una obligación por parte del vendedor, de transformar ese edificio que hoy es de oficina en un edificio para alojar enfermos y personas dependientes, ¿no? Las condiciones y los estándares que establece Elías, ¿no? Esta es la única alternativa que tenemos a corto plazo para poder hacer esta actividad que hemos dicho, cumplir los objetivos del plan, que es rehabilitar integralmente el Febles Campos, igual que la residencia de Ofra, ¿no? Está bajo los cánones establecidos respecto al sistema de contratación, bajo tasación, y por tanto la operación es completamente normal. Bueno, esto lo aprobó el Consejo Rector el 28 de Elías, el 28 de el Día de los Inocentes, el 28 de este pasado mes de diciembre. Pero, señor Balbona, yo he leído que había dos componentes del Partido Socialista en ese Consejo Rector y que han dicho que ahora quieren mirar. Es lo que he leído, ¿eh? No he hablado con ellos. Por eso, que quieren mirar punto y coma de lo que se aprobó ese día. ¿Por qué? A ver, los representantes del Grupo Socialista van... ¿Presencia o porque el edificio no reúne las condiciones o cómo? Tanto por el propietario. Aquí hay una serie de elementos que son coincidentes y intentaré explicarlo de forma breve. Primeramente, cuando uno forma parte de un equipo de gobierno, rigen los principios de confianza y respeto. Me explico. Por ejemplo, cuando yo llevo un punto al Consejo de Gobierno, el resto de compañeros no miran los puntos que yo... no miran los expedientes, no lo leen, porque confían en mí y yo los respeto. Y si hay algún elemento que creo que debo de poner sobre la mesa, lo digo, lo comento, se analiza y se ve si se aprueba, si no se aprueba, si se deja sobre la mesa, si le damos una vuelta más para poderlo estudiar, etc. Son los principios de confianza y respeto que lleva, pues que se va a los consejos de gobierno, a los consejos rectores, y se aprueba lo que el otro compañero del equipo de gobierno
pone sobre la mesa. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque además lo que se dijo en ese consejo rector es que se aprobaba la autorización para comprar un edificio en torno a los 23 millones de euros. No se dijo que fuese ese edificio en concreto, que había que estudiarse ese edificio con una serie de condicionantes por parte del interventor, si se podía materializar la compra de ese edificio, es decir, estudiar si se podía materializar. Por lo tanto, no está la decisión adoptada en firme de que se va a comprar ese edificio. A partir de ahí ese 28, entiendo que no estaba adoptado, vale. Vale, es adoptar el acuerdo, es decir, para poder retener ese crédito, vale, no perderlo porque finalizaba el año, y si se perdía el crédito, este año había que destinarlo a cubrir deudas directamente, vale, lo que se llama pagar a los bancos, ¿no? Vale. Bueno, pues para poder tener un respiro más, pues bueno, pues a partir de ahí empieza a surgir la polémica respecto al propietario, una serie de dudas, se empieza a vincular con la compra del solar anexo al Hospital de la Candelaria para los aparcamientos también en esta misma fecha. Pero en ese caso lo compra la Consejería del Gobierno de Canarias por 5 millones de euros al mismo propietario. Que desde mi punto de vista está por encima de lo que es su valor real, vale, ese solar, ¿no? Entonces, pues empezamos de alguna forma a volver a analizar y vemos que surgen una serie de dudas cuando nos metemos en el fondo de la propuesta que no se habían puesto de manifiesto en ese Consejo Rector. Por tanto, los dos miembros que estaban en ese Consejo Rector actuaron de buena fe. Pero como hubiese hecho yo si hubiese estado en ese Consejo Rector. No se trata de que Yello o Fefa lo hayan hecho bien o mal. Sí. Lo han hecho como si lo hubiese hecho yo o lo hubiese hecho cualquiera de los miembros del Grupo Socialista. A raíz de las noticias que empiezan a surgir, pues empezamos a analizar un poquito más. Y empiezan a surgir una serie de dudas que queremos ver con lupa. De hecho, vamos a pedir por escrito, en el día de mañana registramos, una copia completa de ese expediente. Porque existe una serie de elementos que chirrían, ¿no? Por ejemplo, se hablaba en el expediente de un edificio de 17.000 metros cuadrados, pero claro, lo que se ve en las imágenes sobre rasante, es decir, lo que está por encima, son unos 10.000 metros cuadrados, pero por debajo en sótano hay 7.000 metros cuadrados. Y se le da todo el mismo valor. Yo pongo un ejemplo, a ver si soy capaz de poderlo explicar. Supongamos que usted, Enrique, quiere comprar una vivienda. Ajá. Y se encuentra con dos viviendas iguales en superficie. Una vivienda A de 300 metros cuadrados y otra vivienda de 300 metros cuadrados. De dos plantas, es decir, que por planta tiene 150 metros cuadrados cada una de las viviendas. Pero en una de las viviendas, la planta alta de los 150 metros cuadrados es todo vivienda y la planta baja es el salón típico que se ponía a poner por si me compraba un camión, como se solía decir antes, ¿no? Sí. Y la otra vivienda, también de 300 metros cuadrados y de dos plantas, la planta alta también de 150 metros cuadrados de vivienda, pero la planta baja, en lugar de ser todo un salón, pues tiene a lo mejor de salón 50 metros cuadrados y el resto de 100 metros cuadrados de vivienda. ¿Por qué edificio estarías dispuesto a pagar más? ¿Por el que tiene más vivienda o porque tiene vivienda y medio salón? A priori, la que vale más es esta, porque no puedes ponerle el mismo precio al salón que a una vivienda. Sí. Pues esto es lo que está sucediendo. Aquí se nos dice que el edificio está en torno a los 1.700 euros metros cuadrados. Bueno, si repercutimos eso directamente sobre el sótano, que son en torno a 150 plazas de garaje, nos sale un valor por plaza de garaje de 80.000 euros. Es decir, ¿quién tiene una plaza de garaje por 80.000 euros? Pero si somos generosos y decimos que los 7.000 metros cuadrados son todos plazas de garaje, la plaza de garaje saldría a 40.000 euros. ¿Quién tiene una plaza de garaje por 40.000 euros? Ahora, si me dicen que no, que eso es un prorrateo, pues entonces a peor me lo pone. Porque los 10.000 metros cuadrados que están por encima están hechos, es estructura pelada. Y no podemos valorar ese edificio como oficina, que es lo que queremos ver en el informe. Ese edificio hay que valorarlo como sociosanitario. Porque al final lo que va a querer hacer el Cabildo es un edificio sociosanitario. Y lo que no puede ser es que compremos con un valor de oficina, después se produzca un cambio de uso del terreno y automáticamente el valor de uso sociosanitario es inferior al valor de oficina y nos quedamos con un patrimonio inferior al que hemos comprado. ¿Por qué? Porque el PGO contempla que ahí puede haber un... El PGO, cuando se hizo, este es un suelo que surge del plan parcial CEPSA-DISA. Sí. Y cuando que es otro elemento que queremos estudiar, pero a priori, cuando se desarrolla ese suelo, a esa manzana se le asigna como uso exclusivo nada más que el terciario oficina, sin posibilidad de ningún otro tipo de uso. Después de eso, sale el nuevo plan general, el que está recurrido, sí. Y el nuevo plan general ya permite poder albergar ahí, con un cambio de uso, instalaciones o infraestructuras sociosanitarias. Pero ¿qué sucede? Todos sabemos que el plan general ha sido recurrido y que está pendiente de una última sentencia que parece ser
que va a anular definitivamente el plan general. Desde el momento que se anule el plan general, volvemos al instrumento de ordenación anterior. Es decir, volvemos a un solar donde solamente estaba permitido el uso de oficinas. Por lo tanto, eso es un elemento que hay que por lo menos cuidar, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con una superficie que son cuestionables. Con un valor de 23 millones de euros, estamos valorando a 1.700 euros un edificio que está sin terminar, más las obras que son necesarias hacer. Nos encontramos con un edificio que no sabemos dónde lo que pone el expediente es que el propietario del edificio se entera que el IA está buscando un edificio y lo ofrece. Pero ofrece el edificio y junto con el edificio nos ofrece un proyecto para adecuar ese edificio a un uso sociosanitario. Bueno, habrá que ver ese proyecto, pero resulta extraño que un promotor con nombres y apellidos, que es la otra condicionante, la otra variable, que empieza a mezclarlo todo, porque cada vez que suben aristas, las aristas son más complicadas, pues evidentemente son elementos que nos llevan a, primeramente, yo creo que se ha vulnerado el principio de confianza y respeto que tenía que haber imperado en ese Consejo Rector del IA, dando toda la información a vida y por haber, y con estas dudas que yo estoy convencido que a cualquiera le habrán surgido. No me extraña mucho que estas dudas no hayan surgido y sobre todo que tiene un hecho coincidente con la compra de un solar por 5,5 millones, que no vale los 5,5 millones de solar, por mucho que se quieran justificar, ese solar no vale 5,5 millones. Estamos hablando del solar del Hospital La Candelaria. El anexo a La Candelaria, ese puede estar entre 2 y 2,5 millones, pero 5,5 millones no lo vale. Además de un empresario con nombres y apellidos que no ha sido un samaritano para la sociedad de Tenerife, sino todo lo contrario, que ha sido condenado por el caso de las Teresitas, donde también había una tasación que avalaba esa compra. Por cierto, la misma tasadora que ahora ha tasado el edificio por los 23 millones de euros. Es decir, la misma tasadora que en su momento avaló la compra de las Teresitas en el juicio fue desmontada y cuestionada y se dijo que había faltado la verdad. Esa misma tasadora. Había 2 tasaciones, recordemos. Habían varias tasaciones, pero esa concreta, la de la misma tasadora que está avalando la compra del edificio de Cabo Llano, que además está vinculada siempre a este mismo promotor. Por lo tanto, yo creo que son elementos más que suficientes para mirar con lupa. Y yo creo, sinceramente, que el Grupo Socialista ha puesto en suspenso el acuerdo de autorización de ese crédito porque al final es para comprar un edificio. Pero no vemos la compra de este edificio y lo que habrá que hacer es buscar iniciativas alternativas para poder reubicar a estas 270 personas. Concluyo ya porque lo dicho esté más claro, no hace falta que lo diga más alto, pero voy a leer algunos WhatsApp mientras usted contaba la explicación. Y además, bueno, yo tengo que decir que usted es tasador de profesión. O sea, que sabe de lo que está hablando. Y bastante que me dolió cuando hace 1 año y medio. Bueno. Años, ¿no? O sea que... Bien, pero vamos, que quiero explicarle a quien no lo sepa que usted sabe de lo que está hablando, porque es tasador, entonces por eso habla de esta forma, ¿no? La compra del edificio no será una maniobra para que le paguemos todas las sentencias a Plasencia. Puede ser legal, pero yo creo que moralmente es indecente, dice alguien. ¿No tiene el Cabildo edificios propios sin uso para tener que comprar el antiguo edificio de la feria junto a la autopista reformado hubiera costado la mitad? Quiere decir que el de la feria es propiedad privada, el de la feria. El de la feria, sí, hay 2 edificios, el que eran de la antigua fábrica de tabacos, después están también la fábrica de colchones Flex, que también está cerrado, es decir, hay un conjunto de edificios. Ahora se está utilizando para hacer películas, además, ¿no? No sabía. El edificio antiguo de Caja Canarias no es del Cabildo. ¿Y no es del Cabildo? ¿Pregunta algo? No. El edificio actualmente es de CaixaBank. Ya. ¿Qué pasa con la red que cubre el reloj del Cabildo? ¿Se quedará ahí años y años dando una imagen penosa a los chicharreros y cruceristas? Bueno, que diga qué inmuebles dispone el Cabildo, cuántos están sin uso y por qué hay que comprar. Yo creo que si hay que comprar o no es un dato que habrá que avalar respecto a los ritmos de obra. Ahora, yo creo que ese edificio tiene más sombras que luces y por lo tanto habrá que intentar buscar las alternativas para no comprar ese edificio. Muy bien. Buenas noches. De normal nada, raro, rarito, premeditación de hace años. Se debería de investigar todo esto. Buenas noches. ¿A quién le van a adjudicar la obra de acondicionamiento de dicho edificio? ¿También a Plasencia? Todo para los mismos. Bueno, en realidad la obra la tendría que hacer él. No, es que él ha ofertado hacer la obra. Oferta de hacer Claro, es que esa es otra la variable, pero ¿cómo podemos comprar? Vamos a ver, primeramente el proyecto lo tendremos que hacer nosotros, para ver si realmente cumple con los requerimientos o no. Por poner un ejemplo, y además nos dice que la obra va a costar 6 millones y pico de euros y que él la hace. Bueno, vamos a ver si realmente son 6 millones, que yo creo que adecuar ese edificio va a ser más de 6 millones. Si hablamos de 270 enfermos, supongamos que cada enfermo
tenga su propia habitación, porque es un edificio amplio y queremos hacer su propia habitación. Bueno, por cada habitación necesitaría tener su propio baño. 270, por lo que cuesta hacer un baño, en torno a 18 a 20.000 euros, pues ya estamos casi en los 6 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, me cuesta mucho creer que con 6 millones de euros se pueda adecuar ese edificio. El edificio anexo al actual Cabildo, ¿qué va a pasar con él? Y el aparcamiento de al lado, oí que se iba a tirar el muro para hacer una especie de plaza, ¿es verdad? No sé si... No, eso siempre ha estado pendiente de hacer un proyecto para terminar esa manzana con instalaciones del Cabildo. El edificio anexo ahora está en fase de redacción del proyecto, tuvo defectos patológicos importantes y bueno, eso va más lento de lo que quisieran. Y ya termino, que le ceda al Ayuntamiento de Santa Cruz en un edificio que no sabe ni qué hacer con ellos. Y luego, ¿qué pasará con este edificio cuando se vuelva a construir lo de las obras de Febles Campos? Que es una de las preguntas que yo tenía previstas, ¿no? El de Ofra y Febles Campos, lo ha explicado el presidente del Cabildo. ¿Y después qué pasaría con ese edificio? A priori lo que se comenta es que pasaría a formar parte de la red de infraestructura sociosanitaria de la isla, así tendríamos más camas, ¿no? Vale. Sí, bueno, buenas, gracias, buenas noches. A ti, Enrique, un saludo. Buenas noches. Fuerte. Bueno, pues feliz año. Igualmente. Feliz año. Nosotros seguimos aquí. Después les cuento dos cuestiones que ha dicho hoy Fernando Clavijo, una sobre el REF y otra sobre las campanadas de fin de año y lo que ha dicho precisamente el Partido Socialista, que quiere que el consejero de Turismo, Isaac Castellano, vaya al Parlamento y diga, bueno, que saquen las facturas, en qué se gastaron, lo que dicen ellos, 500.000 euros para esos fastos para despedir el año desde la Puerta del Sol. Doris Borrego, de ASCAP, la última sentencia del Supremo, que le viene a decir precisamente a Turismo del Gobierno de Canarias que sí puede haber viviendas de alquiler vacacional en lugares turísticos. Y nos va a visitar esta noche, atención, porque sigue enquistado el asunto de la huelga del tranvía. Su gerente estará aquí. En dos cuestiones, una de ellas que comentó Pepe Moreno al comienzo. Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, ha asegurado esta mañana que le preocupa la aprobación del nuevo REF y del estatuto, que no se contemple en esos dos apartados, no se contemple en los presupuestos estatales de 2019, ya que duda que los funcionarios del Ministerio de Hacienda conozcan las obligaciones que se derivan de estas dos leyes si antes no hay una instrucción con el Ejecutivo Canario, o al menos una interlocución, una charla directa con el Ejecutivo Canario. Nadie ha levantado el teléfono. Bueno, en declaraciones a los periodistas, Clavijo ha asegurado que un escenario en el que se tenga en cuenta el REF y el estatuto significaría que estas normas, si no se tienen en cuenta, estas normas se convertirían en papel mojado y eso será complicado de digerir para los canarios. Lo ha dicho hoy y después habló de las campanadas. Primero esta parte del REF y del estatuto. Lo anticipo y lo digo hoy aquí, lo he hablado con varios presidentes de Cabildo, convocaré una reunión con la FECAI para poder transmitirle también a esas infraestructuras de los cabildos que son fundamentales, como las obras hidráulicas o el sector agrario, los 8 millones de subvenciones a la desalación de agua, para ver un poco qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque no solo esto, que yo creo que era lo fácil, el presupuesto del 2018 aprobado con las partidas. El problema es que el presupuesto del 2019, con un nuevo estatuto y un nuevo REF, si no se contempla en el presupuesto del 2019, al final es papel mojado, ¿no? Y esto pues nos llena de incertidumbre y yo, que soy una persona optimista por naturaleza, no creo que, si estamos en el 18 con el presupuesto aprobado así, no creo que el presupuesto del 19 vaya a ser pues contemplativo, por llamarlo de alguna manera, con Canarias, ¿no? Y el Grupo Parlamentario Socialista mira al consejero de Turismo, tal como miró también el Tribunal Supremo en relación a lo que les conté antes de la última sentencia sobre las viviendas de alquiler vacacional, pero eso viene ahora. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia de inmediato del Parlamento de Canarias del consejero de Turismo, Isaac Castellano. ¿Para qué? Para que informe del coste de la retransmisión de las campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol en Madrid. Gustavo Matos, diputado, considera en un comunicado preocupante que esa iniciativa se haya convertido finalmente en una campaña personal de Fernando Clavijo, una indecente clavijada, dijo, a costa del dinero público. Resulta obsceno, ha repetido, ha dicho, el despilfarro de este capricho del presidente. Bueno,
Por su parte, Clavijo ha destacado la acogida que ha tenido la celebración de las Campanadas Canarias en la Puerta del Sol de Madrid y ha agregado que la iniciativa ha servido también para reivindicar la singularidad de las islas y que el share, o sea, aquello que mide la audiencia, ha dado datos importantísimos. Por ejemplo, en el grupo A3 Media, 3 millones. En Televisión Española, que conectaron muy poquito, otros 3 millones. Creo que con nuestra forma de ser, Canarias, hemos reivindicado nuestro hecho insular, hemos reivindicado nuestra especialidad, por llamarlo de alguna manera, nuestras diferencias, con buen rollo, de manera festiva y regalándole una hora más a todo el territorio peninsular, ¿no? Saben que detrás de esta apuesta que ha habido también, una apuesta decidida por el Cabildo de Tenerife, y tengo que decirlo, lo que hemos querido es hacer algo distinto y sobre todo también dirigirnos a un mercado, que es el mercado peninsular, que es un mercado muy importante de emisor de turistas y que han podido comparar la diferencia de temperatura entre la Puerta del Sol y Canarias. Y la verdad es que la acogida ha sido muy positiva. Bueno, pues Doris Borrego, muy buenas noches. Buenas noches. El proyecto del alquiler vacacional salió de las oficinas de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. También hay que recordar que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional negoció con Paulino Rivero. Exacto. ¿Y negociaron con Isaac Castellano? No, negociamos el decreto, un decreto que daba cabida a todas las viviendas que había y era la solución para que se pudieran legalizar todas las viviendas, y en el último minuto del descuento se cambió, se modificó ese decreto. Fue justo 2 días antes de las elecciones de mayo del 2015, metieron la coletilla para prohibir las viviendas vacacionales en zonas turísticas, así como lo había pedido la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Que no la de Las Palmas, que siempre me ha llamado la atención. Sí, a la de Las Palmas nunca la ha preocupado. ¿Por qué? No, porque ellos están acostumbrados a competir, son mucho más abiertos y no tienen miedo a competir. Además, entienden perfectamente que somos una modalidad complementaria a la de ellos. Ya. Para decirlo de otra manera, quien busca un hotel, quien quiere una vivienda vacacional, quiere una vivienda vacacional. Que gane el mejor. Pero entonces usted yo deduzco, no lo he dicho, deduzco de sus palabras que el lobby de la patronal tinerfeña hizo su trabajo. Hombre, por supuesto. Es más, no solamente que hizo su trabajo, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en 5 sentencias contundentes, anuló la prohibición de alquilar vivienda vacacional en zona turística. Sí. Y aún así, sabiendo que iba en contra de la libertad de empresa anclada en la Constitución española, que no estamos hablando de cualquier cosa, y de la ley Bolkestein del libre servicio entre los Estados miembros de la Comunidad Europea, apelaron y nos han hecho esperar 5 largos años para hacer valer la ley. Pero usted sabe que por costumbre o por norma el gobierno siempre apela a las sentencias. No, vamos a ver, aquí de lo que se trataba nosotros no tenemos ninguna duda. Aquí la cuestión era de prolongar una situación de exclusividad en las zonas turísticas para que no le hiciéramos la competencia así como se lo habían pedido, porque siempre lo habían solicitado. Con lo cual lo han conseguido, a sabiendas desde el minuto 1 que esto había plena seguridad que saldría así. ¿Por qué? Porque ya en noviembre del año 2014, cuando ya se titubeaba de poder prohibir en zonas turísticas, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, nada más ni nada menos, se personó aquí en Tenerife en un foro de la asociación y advirtió al Gobierno de Canarias que esa prohibición iba en contra de nuestros derechos. Y aún así se hizo. Ya. Llega el Supremo. Llega el Supremo y el Supremo dice que ustedes pueden se anula esa prohibición en zonas turísticas porque no está justificada y atenta contra nuestros derechos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Es decir, más de 30.000 propietarios, se atenta contra el derecho de 30.000 propietarios para beneficiar a un sector. Es más, todo el mundo podrá entender de que
es una controversia en sí. Regulamos la vivienda vacacional como modalidad turística, pero la prohibimos en las zonas turísticas. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con ese último decreto del consejero Isaac Castellano de Turismo, en el que dejaba la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que eran ellos los que tenían que regular la situación? Ahora eso todo queda parado. Bueno, vamos a ver. El que está en vigor, ¿Cómo queda eso? El que está en vigor, el decreto que está en vigor, sí, es el del año 2015. Bien. Porque se sacó un borrador de decreto que luego quedó en un documento de trabajo y hasta la fecha no se ha hecho nada. Entonces, ¿en qué nos basamos ahora mismo? ¿La sentencia del Supremo? Por supuesto, porque además es firme. La sentencia del Supremo es firme. Pero que es la de Paulino Rivero, digamos. Esta es la de Paulino Rivero, correcto. Vale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora se va a intentar, a través de las ordenanzas municipales, restringir la vivienda vacacional. Tenemos, por ejemplo, la de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos una prohibición de que nuestros turistas puedan utilizar las zonas comunes de un edificio. Es decir, tienen que tener una entrada por separado. Ajá. Y solo pueden estar en la primera planta. Sí. Esto es una prohibición encubierta. En ningún edificio se tiene una entrada por separado. Hay que utilizar los espacios comunes. Es decir, una prohibición encubierta. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, como puede ser, o en otras ciudades, como puede ser Madrid, Bilbao y San Sebastián, donde los tribunales han dicho, oiga, esto es ilegal. Estos requisitos son ilegales. Aún así va el Ayuntamiento de Las Palmas y saca exactamente lo mismo. Bien. Es decir, es bastante grave, pero al mismo tiempo dice bienvenidos los edificios completos. Y en una entrevista se le escapa al consejero de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas decir, hombre, claro, es que representan el 46% de las camas de la ciudad, pero no nos preocupa porque tenemos 30 licencias de hoteles encima de la mesa. Hombre, a ver, blanco y en botella. Nosotros reivindicamos que somos la única modalidad turística permeable al ciudadano. Es la única modalidad turística donde nosotros podemos participar directamente del turismo. ¿Cuál es el problema de que participemos? ¿Por qué nos quieren sacar? Pero, ¿y esa ordenanza de Las Palmas? Que no sé si en Tenerife estaba más o menos ahí, ¿no? Estaba bueno, ha sacado Santa Cruz ha sacado la suya, todavía no estaba publicada, pero vamos, la de Las Palmas no es definitiva y nosotros animamos a todo el mundo a que presente sus alegaciones. ¿Por qué? No porque yo me dedico al alquiler vacacional o yo no me dedico al alquiler vacacional, porque es un atropello a nuestros derechos, porque estamos acostumbrados a ver que políticos, a sabiendas de que atentan contra los derechos de los ciudadanos, lo hacen y relegan luego la decisión en los tribunales. Los tribunales cuestan dinero y cuestan dinero público. Y pisar los derechos de los ciudadanos, pues también cuesta. Pero estamos en el proceso de alegaciones, ha dicho usted. En Las Palmas sí. De tribunales nada. No, vamos a ver. No creemos que vayan a llegar. Es que con esta sentencia del Tribunal Supremo y demás, digo yo que se lo pensarán un poco ahora, ¿no? Aunque no sean zonas turísticas exactamente, pero se lo pensarán un poco, porque están diciendo, oye, pues las distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, corroboradas a su vez por la sentencia del Tribunal Supremo, vamos a plantearnos un poco la ordenanza. Digo, no sé, yo estoy pensando aquí, pero claro, uno es un inocentón, ¿no? Nosotros desde la asociación siempre hemos tenido la mano tendida. Y siempre hemos dicho, vamos a sentarnos, como lo hicimos en su día con Paulino Rivero. Con Paulino Rivero yo personalmente me senté en 5 ocasiones para debatir y llegar a buen puerto y llegar a una normativa que beneficie no solamente a los propietarios, sino también a Canarias, ¿no? Y para eso hay que negociar y hay que hacer concesiones por ambas partes, que es lo lógico. Y seguimos con la mano tendida. El problema es que no nos escuchan, no nos invitan a escucharnos o bien nos invitan y luego hacen lo contrario. Bien, mire, el debate está abierto siempre que se habla de este asunto. Dice, ya se está viendo lo del alquiler vacacional en Santa Cruz, casas llenas de mochileros en edificios residenciales compartiendo con personas mayores.
no tiene por qué ser un mensaje peyorativo. Me parece que yo he sido mochilero media vida y ahora no lo soy tanto porque ya llevo niños, ¿no? Pero también con los niños se puede practicar el turismo con mochila, que se está muy bien. Sí. No sé a qué se refiere, pero bueno, se está bien. Y además compartiéndolo con personas mayores, pues esas personas mayores será que lo ponen en alquiler. Dice, qué bien, yo vivo en un edificio. El que alquila paga igual que yo cuando lo que hace es ganar dinero, con el mismo gasto. No, vamos a ver, nosotros pagamos más, lógicamente que pagamos más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar IJIC. Es decir, nosotros pagamos lo que tenemos que pagar. Siempre se ve con malos ojos el ganar dinero. Sí. O el beneficiarse de algo. Mientras no lo ganes tú, siempre se ve con malos ojos. Sí, exactamente. Sí. Pero vamos, que nosotros pagamos nuestros impuestos, todos los impuestos que tenemos que pagar. Ahora bien, que no nos impongan, como está intentando hacer Santa Cruz, de imponernos la clasificación de la actividad, lo cual significa de que una persona que tenga un apartamento y lo quiera alquilar tiene que darse de alta como autónomo y como empresario. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque de un plumazo aniquilamos a todas las personas mayores que han trabajado toda su vida para un apartamentito, para tenerlo ahora como extra. Y además, no nos engañemos, el alquiler vacacional no existe desde hace 5 años. Ya. El alquiler vacacional funciona desde hace muchísimas décadas. Es más, hubo unos años, quiero recordar que era sobre el 86, donde a todos se les animaba a invertir en una segunda vivienda para complemento de la pensión del día de mañana. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué intención hay detrás de sacar al particular? Pues evidentemente. Ya. Hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque si tú eres el propietario de una segunda vivienda y la pones en alquiler de larga estancia, ¿no? A una familia, nadie te dice nada, pero como lo pongas de alquiler vacacional, entonces es distinto. Porque dice que hacen ruido, que molestan. Y si al final las islas llenas de casas y las demás a vivir en cuevas y si nos las dejan. Bueno, en fin. ¿Puedo contestar? Porque creo que es importante. Ha habido un mantra durante todo este tiempo la vivienda vacacional tiene la culpa del encarecimiento de la vivienda y que no haya vivienda en Canarias. ¿Tenemos incidencia en este caso? Pues evidentemente que sí, porque no sería serio por mi parte negarlo. Pero vamos a ser serios. Hay 40.000 viviendas, según un estudio, vacías en Canarias, donde están. Se está especulando con la vivienda. Acabamos de pasar una durísima crisis donde la gente ya no tiene capacidad de ahorro para comprar vivienda, que era lo habitual. Y tenemos un incremento poblacional, pongo un ejemplo, Lanzarote o Fuerteventura, superior al 23%, sin una vivienda nueva construida y sin planificación de vivienda social en los últimos 10 años. Termino con esta pregunta. En Barcelona empezó el alquiler vacacional y acabó en un movimiento social en contra. ¿Nos espera lo mismo aquí? No, en Barcelona pasó exactamente lo mismo que aquí, es decir, el mantra caló, tienen la culpa, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado en Barcelona? En Barcelona han prohibido prácticamente a todos los propietarios particulares el poder alquilar las viviendas y se han permitido edificios completos. Yo me pregunto, ¿a quién han beneficiado? ¿Hay más o menos turistas? Habrá bastantes más, pero se ha perjudicado al que se perjudica siempre, al ciudadano de a pie. Feliz año, Doris Borrego. Muchísimas gracias. Gracias por venir, porque queríamos hablar con usted sobre... Ya había venido tantas veces que digo, oye, si el alto tribunal les ha dado la razón, como mínimo tienen que venir al plató nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por tomarse estas molestias. Andrés Muñoz es el gerente de Metropolitano de... Estoy aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? El Metropolitano de Tenerife. Tenemos una huelga enquistada. Y ahora llega la noche de Reyes y el trajín para arriba, para abajo, la gente se acuesta tarde. Vamos a ver cómo están las cosas. De esa y de otros temas que tienen que ver con el tema ferroviario. Venga, volvemos de inmediato.
Bueno, veamos imágenes del tranvía. ¿Quién no conoce el tranvía de Santa Cruz de Tenerife que une La Laguna con Santa Cruz con La Laguna? Este artefacto tricolor, bueno, no, tiene más colores, que empezó a funcionar en mayo de 2007, pero la historia se remontaba a muchísimo tiempo atrás, bueno, unos años atrás, unos 6 años atrás aproximadamente. Y se trajeron para acá, para Tenerife, a un tinerfeño, ¿no, Andrés? Sí. Que estabas dando vueltas en Hong Kong, también en California, precisamente con asuntos ferroviarios. Entonces se te planteó, bueno, queremos hacer esto. A ver cómo solventamos esta rasante, más o menos, ¿no? A ver cómo hacemos que este artefacto suba de Santa Cruz a La Laguna, bajar va a ser más fácil, pero subir. Y además que sea aceptable por la población. Bueno, y lo aceptó inmediatamente, ¿no? Sí, efectivamente, así fue. Y durante todo ese tiempo ha habido paz laboral. Hasta hoy. No, bueno, hemos tenido ya un par de avisos y huelgas en estos casi 12 años de operación comercial. De hecho, a los 6 meses de arrancar el tranvía tuvimos la primera huelga. Ya, bueno, pero vamos, comparada con la de ahora, ¿estas se han enquistado? Sí, esta está... ¿La empresa está enquistada? Bueno, está siendo difícil de resolver. Llevamos ya cerca de 2 meses. La que tuvimos más larga fue de 1 mes, perdón, de 1 semana. Sí. Como digo, a los 6 meses de inaugurar. Y esta ya lleva pues casi 2 meses y no tiene visos de ser solventada aparentemente a corto plazo. Vamos a ver, los trabajadores se levantan de la mesa, pero se levantan de la mesa porque no están de acuerdo con la postura de la empresa. ¿La empresa se ha levantado alguna vez de la mesa? No, nosotros desde el primer momento hemos puesto, digamos, todo el interés en resolver el conflicto. Cuando hay conflictos entre las personas, como tú bien sabes, hay al menos 2 posturas, o tantas posturas como personas intervengan, ¿no? Sí. Y si los que intervienen en el conflicto no están dispuestos a hacer ninguna concesión por llegar a algún tipo de acuerdo, pues es prácticamente imposible. La empresa está haciendo enormes esfuerzos, haciendo propuestas concretas de mejora respecto del convenio que tenemos actual. En distintos capítulos de remuneración o capítulos de tiempo de trabajo, de vacaciones, que son movimientos que a la empresa le suponen un sobrecoste importante, pero por parte de la representación de los trabajadores no vemos absolutamente ningún movimiento de acercamiento. De hecho, la última plataforma que han presentado al Tribunal Laboral Canario es lo mismo con lo que arrancamos hace 1 año. Claro, ¿qué clase de negociación podemos llegar a tener si tú no te mueves para aproximarte a una posición de entendimiento? Pues es difícil. Oiga, yo pensé, la última vez que tuvieron aquí los representantes sindicales, yo pensé que el que no se movía era la empresa. Porque cuando me dicen, o nos dicen, oiga, por ejemplo, un capítulo, yo no me puedo plantear las vacaciones. No me las puedo plantear porque en cualquier momento me llaman, tengo que interrumpir las vacaciones y venir a hacer un servicio. Imagínate si estás en el extranjero, o estás en la península, o estás en otra isla, ¿no? Entonces tengo que convenir con un compañero que, digamos, esa guardia que me pone en mitad de las vacaciones me la pueda hacer él. Y en fin, esto me parece una cosa... A mí me parece una cosa... ¿Cómo lo digo? Leonina, esclavista, no lo sé. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Porque no hay personal o cómo es eso? Si fuera así, pues sería realmente difícil, pero es que no es así. En muchas empresas se establece que, sobre todo cuando son trabajos a turnos, las vacaciones se cogen por turnos. Es decir, a ti te toca en agosto, a mí en julio, a él en mayo, a él en septiembre, sobre todo porque damos servicio todo el año. En Metropolitano no se hace así, o sea, se hace un sistema más flexible, donde tú puedes cogerte 4 días aquí, 5 días allá, te coges un puente o te organizas con un fin de semana, es decir, buscamos un mecanismo que sea lo más flexible posible. Pero ese sistema no es compatible con que luego queramos tener todos piezas de un mes. Entonces, hay que decantarse por un sistema. O tenemos el sistema de meses rotatorios, como tienen en Titsa, sí, o nos decantamos por el sistema flexible. Entonces nosotros en su día nos decantamos por el sistema flexible y ese sistema además hay que compatibilizarlo con una rotación de descansos en fines de semana. Nosotros somos una empresa que damos servicio todos los días del año, sábados, domingos, viernes y sábados por la noche, y para poder hacer servicio alguien tiene que, por ejemplo, conducir el tranvía.
Entonces, pretender que uno descanse todos los fines de semana es imposible porque alguien tiene que trabajar ese fin de semana, o el 31 de diciembre, o el 6 de enero, fecha señalada. Y tenemos establecido un mecanismo donde los conductores, en este caso, descansan 2 fines de semana del mes. Los otros días de descanso los tienen dentro de la semana. Hay trabajadores en empresas que a lo mejor tienen solamente un fin de semana, digamos, para descansar su descanso semanal. Y el resto son dentro de la semana. Bueno, pues tenemos que compatibilizar esa rotación de descansos de fines de semana con las vacaciones, digamos, estivales o las vacaciones anuales. Y lo que pretendemos con el comité es buscar un mecanismo que permita esa convivencia entre la rotación de descansos anual y las vacaciones. Estas reivindicaciones son, bueno, por lo que llega por lo que nos transmiten a nosotros, no son unas reivindicaciones salariales, son unas reivindicaciones de bienestar laboral, de organización interna de la empresa. Pues ¿Solo son cuestiones de organización interna de la empresa y de los turnos? En absoluto. Yo las resumiría en 2 cuestiones. Queremos trabajar menos y ganar más. Yo le puedo enseñar la plataforma de peticiones del comité de empresa y la mitad de las cuestiones que aquí hay son pues el plus de turnos, el plus de formación, cómo se pagan las horas extras, cuánto pago por un servicio especial, cómo se paga la productividad, el plus de guardia, el plus de... O sea, la mitad de las cuestiones que aquí hay son más dinero. Y la otra mitad es trabajar menos horas. Entonces, decir que no es por dinero, yo no diría que se ajusta a la realidad. Es una combinación de 2 elementos. Cosa, por otra parte, natural. Yo entiendo que cualquiera quiera ganar más dinero y trabajar menos. Eso es algo, digamos, entendible perfectamente. Pero tiene que ser dentro de un orden. O sea, si ese mecanismo hace que la empresa aumente su coste de forma desproporcionada, pues pone en peligro la viabilidad de la compañía. A ver, yo entiendo que la representación de los trabajadores quiere buscar lo mejor para los trabajadores, hoy, este año. Pero la responsabilidad de la dirección de la compañía es velar por el futuro de la compañía. Yo estoy pensando en los gastos que tenemos que hacer frente en los próximos años de renovación de flota, de material móvil, renovación de equipamiento, nuevas inversiones, pagar los préstamos que tenemos con los bancos. Y todo eso tengo que hacerlo con el negocio que generamos. Si empezamos a acordar incrementos de la masa salarial, del coste de la masa salarial, muy por encima del incremento de la facturación, pues ponemos en peligro a la compañía. Bien. ¿Y la entrada de más personal? Bueno, para solventar, por ejemplo, esos problemas de turnos. Bueno, o esos ajustes de turnos, es que no sé cómo llamarlo. Sí, yo estaría de acuerdo con usted en que si los trabajadores hacen más horas de las que tienen que hacer, según convenio, sabes que en el convenio, cualquier convenio aparece, el trabajador hará 1.680 horas. Es una cifra más bien baja dentro de lo que puede hacer el mercado laboral. 7 horas y media al día, por ponerlo en algo que intentamos un poquito mejor. Si se estuvieran haciendo de más, pues habría que contratar más personal, lo entiendo perfectamente. Pero es que no es así. El colectivo de conductores está haciendo menos horas de las que tiene que hacer en convenio. Entonces, incrementar plantilla, en principio no habría que hacerlo. Sin embargo, dentro de las medidas que estamos nosotros poniendo encima de la mesa, aparece que 15 minutos de tiempo de descanso computen como tiempo trabajado, para lo cual hace falta contratar más personal. O no tenemos en el convenio días de asuntos propios, la empresa efectivamente propone incorporar días de asuntos propios, 3 días de asuntos propios, eso requiere más personal porque las horas que no se hagan las tenemos que realizar con personal adicional. Y la empresa ha puesto encima de la mesa una propuesta de incrementar la plantilla para acomodar esos elementos nuevos que estamos proponiendo. O sea que no es que nos neguemos a aumentar plantilla. Aumentamos plantilla si hace falta plantilla porque haya que hacer las horas anuales que tenemos que hacer según convenio. ¿Por qué cree usted que hemos llegado a este punto? Pues no lo sé. Yo, la verdad, si le soy sincero, no entiendo qué otro elemento está aquí interviniendo que hace que este conflicto esté tan enconado. Hay peticiones que son realmente que van más allá de lo que se podría ni siquiera llegar a discutir, como la cuestión del
de que no se pueda despedir a un trabajador por parte de la empresa en ninguna circunstancia. Va en contra de la ley y va en contra de la libertad empresarial. Pues yo qué queréis que le diga. Es uno de los elementos que son, digamos, imprescindibles para poder levantar la huelga según su criterio. ¿Los trabajadores del tranvía son funcionarios? En absoluto. El tranvía es una sociedad anónima que es propiedad del Cabildo de Tenerife y por lo tanto, digamos, tiene que cumplir con la legislación mercantil, por supuesto con la laboral, y luego con las restricciones o obligaciones que ponga el Estado en materia de lo que ellos llaman el sector público, que son las sociedades que están controladas por el sector público. Pero en absoluto son trabajadores del sector público ni son funcionarios. Ya. O sea, ¿a estos les afectaría positivamente las sentencias que ha habido para el aumento de los impagos a los funcionarios, por ejemplo, en 2018? Bueno, eso sí, la verdad es que resulta curioso que me preguntes por eso, porque cuando salió la ley que establecía que había que bajar el salario de los trabajadores del sector público, sí, en Metropolitano no se hizo. Estuvimos buscando el mecanismo jurídico para evitar tener que bajar el salario y nunca se bajó el salario. Es decir, no es que se hayan perdido derechos, es que son derechos que nunca se le quitaron al trabajador. Lo que sí tuvimos que hacer, por ejemplo, fue retener la paga extra los años que el Estado obligó, y tan pronto como se autorizó por parte del Estado a través de una ley, se abonó esa paga extra que se había Yo le pregunto esto porque usted sabrá que han reivindicado también esto. ¿Qué han reivindicado? ¿Han reivindicado la actualización de esos pagos? No, pero si es que ellos nunca se les retuvo, se les quitó ninguna cantidad en los años en los que se bajó el salario de los trabajadores públicos. Lo que están planteando es que se les abone la cantidad establecida en los presupuestos del año 2018. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Lo que pasa es que la ley establece el máximo a abonar y le corresponde a las dos partes negociar los términos, digamos, del incremento salarial. Usted sabe que tenemos un WhatsApp. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas y me están pasando todas. Me las están pasando todas. Llega a una central de datos y me las pasan aquí. Algunas las leo en directo y a veces meto la pata, pero releo, no tengo ningún problema por releerla. Y algunos no voy a leer. Pero no lo voy a leer porque no es que estén mal escritas, sino que, bueno, hay algunas que la norma de este programa, o al menos la mía, si ustedes quieren, es yo con insultos y pasadas de frenada no voy. Porque si yo tuviera aquí un scroll de esos que se llaman en la televisión que fuera pasando, bueno, pues que lo diga el scroll, lo diga la máquina, pero hay gente que pretende que poner en mi voz cosas que yo no voy a decir. Pero bueno, la primera. Buenas noches, Enrique. Pregunta si con los servicios mínimos del 75 para la noche en blanco de La Laguna se suspendió el servicio por seguridad. También harán el... Digo que espero que diga Cabildo, creo que dice Cabildo, y Metro Tenerife un ejercicio de responsabilidad y suspenderán el servicio la noche de Reyes. Esa noche viajan en tranvía el doble de personas que la noche en blanco. Bueno, la noche en blanco, si recuerda, estaba establecida para una fecha concreta y en esa fecha nosotros teníamos previsto tranvías dobles para aumentar la capacidad. Ya estaba convocada la huelga para ese día. Hubo un problema meteorológico y el Ayuntamiento de La Laguna modificó la fecha de la noche en blanco a otro sábado distinto. El comité de huelga nos puso huelga para ese nuevo día y en ese nuevo día no teníamos previsto refuerzo de servicio, porque no era noche en blanco. Una vez convocada la huelga, yo no puedo organizar un refuerzo del servicio en un día que tengo convocado una huelga. Es decir, el 75% no era de lo previsto para noche en blanco, sino era el 75% de un sábado normal, que es un servicio totalmente insuficiente para lo que era noche en blanco. Para la noche de Reyes está prevista la huelga y tendremos el 75% de tranvías dobles en su máxima capacidad. Es decir, preveemos mantener el servicio en la noche de Reyes. El sábado. Sí. El sábado. Nos gustaría preguntarle al señor Andrés cómo se cogen las vacaciones y si se las coge como los conductores teniendo que ir a trabajar los fines de semana, que es lo que le preguntaba antes, que es lo que se nos expuso aquí en este programa. ¿Y por qué le parece tan extraño que sus trabajadores quieran las vacaciones igual que las tiene él? Que es la manera normal y legal del disfrute de las vacaciones, dice alguien. Bueno, entiendo que dice alguien de los trabajadores tal como escribe, ¿no? Bueno, yo estoy ahora de vacaciones. Aquí estoy. Bueno, digamos que las vacaciones las cogemos en los distintos departamentos en función de las necesidades funcionales del departamento.
No es lo mismo organizar las vacaciones del departamento de administración, que no tiene que dar un servicio el fin de semana, que dar las vacaciones para el departamento donde están los conductores. Y lo que tenemos que hacer es buscar cómo conjugar el que puedan coger las vacaciones cuando las quieren coger y que prestemos el servicio que tenemos que prestar. Es decir, si todos me quieren coger las vacaciones en verano, ¿quién conduce? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre ambos elementos. Como digo, esto está inventado. Yo no tengo ningún problema. Nos olvidamos de la rotación de descanso semanal y ponemos vacaciones por meses, como está en TITSA. Y te toca hoy, este año en julio, el año que viene en agosto y el siguiente en septiembre. No tengo ningún problema con eso. Si no lo tiene usted, no lo tiene la empresa. No, por supuesto que no, claro. Obviamente. El tranvía solo tuvo un fallo. Esto no tiene que ver con la huelga, pero es interesante, dice alguien. El tranvía solo tuvo un fallo, que es que debió subir por la vía del Barranco hasta la avenida Venezuela. ¿El tranvía tiene el trayecto que tiene? Es una opinión respetable, pero el tranvía tiene que ir por donde está la gente, no por donde no está la gente. Ya. Y la gente no está en el fondo del barranco, la gente está pues, en la Rambla Pulido, en la zona donde más movimiento de personas encontramos. ¿Qué es lo que propone la empresa para levantar la huelga? Sé que es una pregunta muy abierta, pero la hace alguien. Bueno, hemos hecho un montón de propuestas. Hemos hecho propuestas de incluir días de asuntos propios, de complementar las bajas por contingencias comunes con un formato determinado, aumentar el número de disponibilidades de días de vacaciones en verano, subirlas hasta un mínimo de 4 para un mes completo, aumentar el precio de las horas extras, de las guardias, de un montón de elementos de complementos que están establecidos, ir al máximo que establece la ley en la subida salarial para este año 2018 y el máximo que haya para 2019. Hay toda una batería de propuestas que están hechas al comité, pero que no le parecen suficientes. Don Andrés, es interesante que hundemos en la Noche de Reyes, porque me llegan muchos mensajes sobre el particular y siguen preguntando, porque claro, son usuarios, ¿habrá huelga en la Noche de Reyes? ¿Cómo se va a componer eso? Vamos a explicarlo. Bueno, habrá huelga, está convocada por el comité de huelga para ese día. Está establecido servicios mínimos del 75% y nosotros para el Día de Reyes tenemos previsto circular con tranvías dobles cada 10 minutos en situación normal. Como va a haber huelga, pues 1 de cada 4 tranvías no estará funcionando porque estarán haciendo la huelga. Ya. En TITSA pasa lo mismo. Si un chofer nocturno de las líneas al puerto o al sur se pone malo, quitan alguno de las urbanas y esta semana queda sin servicio, dice alguien. Se ve que el gerente es el único que no ha visto la imagen del Twitter. No sé a qué se refiere. Yo directamente no he visto esa imagen del Twitter. No sé a qué se refiere. Al final no habrá sino un chofer que controle a todos los tranvías desde su oficina como un Scalextric. ¿Eso es posible técnicamente? Bueno, hay sistemas de metro que funcionan de forma automática, sin conductor, en distintas ciudades en el mundo. Es más sencillo porque estás en un entorno controlado, pero ya hay bastantes, todos los fabricantes de material móvil están trabajando ya en sistemas de conducción automática. Ya. Pero aún pasará tiempo para que veamos. Vacaciones por días sueltos. Es lo que impone la empresa. Vacaciones por días sueltos. Es lo que impone la empresa. En relación a lo que estaba hablando usted antes, entiendo, ¿qué es lo que impone la empresa? Hay, digamos, una disponibilidad de vacaciones durante todo el año y tú eliges la que tú quieras. Al principio del año tú eliges cuándo te las quieres coger y si hay más peticiones para un día, se hace un sorteo. Pero que, insisto, si lo que prefieren es un sistema por meses, ahora todos por meses, yo no tengo ningún inconveniente, la empresa no tiene ningún inconveniente. La empresa es la que oferta dinero por perder derechos laborales, dice alguien. Si la mayoría de la empresa votó que sí a la huelga, ¿no se da cuenta que algo funciona mal dentro de la empresa y la gente está descontenta? Bueno, yo no discuto que 124 trabajadores hayan votado de 180 ir a la huelga. Entiendo que no estarán contentos y nuestro trabajo es hacer propuestas para mejorar la situación. Y creo que hemos hecho muchas propuestas que mejoran la situación. Yo lo que creo es que igual alguien se está pasando en las peticiones. Con el sueldo de este señor no se pone en peligro la compañía. Pongan los mensajes cómo se nota que ustedes, ustedes barren. No, mire, yo barro por el sentido común. Yo lo que no voy a decir, si aquí llega un mensaje que dice que este señor es un hijo de mala madre, yo no lo voy a leer. ¿Para qué? ¿Qué aporta eso al debate? Ese es el mensaje al que me refiero. Perdóname, señor Rodríguez. Ese es el mensaje al que me refiero. Yo no voy a ser aquí el idiota, como ya he dicho en otros programas. Que pues ser
Bueno, si no ponemos un ordenador y que lea los mensajes. Lo estoy leyendo todos, salvo esos, hombre, que no tienen nada que ver con el debate. La empresa pública que quita descanso a los conductores, dice alguien. En TICSA quise decir ese día, no esa semana. Bueno, qué poca vergüenza lo dice y además se lo cree, dice alguien. Bueno, esto no me parece un insulto, por eso lo leo. Los conductores hacen menos horas. ¿Por qué motivo? Si la empresa es la que pone y marca los servicios. Ese es un muy buen comentario. A ver, el trabajador, como decía, tiene que hacer 1.680 horas y nosotros tenemos que conseguir componer los servicios de conducción para cualquier día de invierno, un día de verano, un sábado, un domingo. Entonces, el convenio que tenemos actualmente tiene tantas restricciones a la hora de montar los servicios que es bastante complicado conseguir que hagan las horas anuales. Por una razón o por otra, la realidad es que están haciendo 1.624 en vez de 1.680 horas de media al año. Es decir, están haciendo significativamente menos horas. Y lo que nos quieren imponer con sus condiciones el comité de huelga son restricciones adicionales a las que ya tenemos que harán que aún trabajen menos horas de las que trabajan actualmente. Si en 2012 se aplicó la disposición 71 del Estado, del que hablamos antes, ¿por qué, indicando el Cabildo aplicar el PGE, no se ha pagado? Insisto en que lo que establece en la Ley de Presupuestos del Estado es el máximo que podrán abonar las sociedades públicas del sector público. No dice que tengan que pagar esa cantidad. Dice que es el máximo a abonar en función de la negociación que se establezca con la representación de los trabajadores. Y nosotros hemos hecho una propuesta de llevarlo al máximo. Y lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. El incremento de plantilla que oferta la empresa son plazas que han quitado en estos años, dice alguien. Eso no es cierto. No es cierto, eso lo digo yo. Alguien vuelve a preguntar, ¿van a quitar el servicio del día 5 por motivos de seguridad? No, ya se... No, en principio no se va a quitar. ¿Tienen los mismos convenios los del tranvía que los de las guaguas? Si no es así, y siendo dos empresas del Cabildo, ¿por qué? Bueno, no tenemos el mismo convenio, son dos empresas del Cabildo, pero son empresas distintas. El Cabildo tiene decenas de empresas, no todos tenemos el mismo convenio. De hecho, TICSA en realidad es la refundación de distintos operadores de guagua que había en su día y cada uno venía con sus condiciones. Entonces, pues tiene su historia sindical, su historia de negociación. Nosotros somos una empresa relativamente joven y que haya tenido un proceso de negociación distinto. Para mí no dicen la verdad, no piden más dinero. Voy a intentar leer todos. Tengo 33 en espera. Yo no sé si soy capaz de hacerlo. Si en 2009 con 82 conductores no había preocupación en la viabilidad de la empresa, ahora con 69 sí la hay. Dice, no entiendo. Si en 2009 con 82 conductores no había preocupación por la viabilidad de la empresa, ahora, en este presente, con 69 sí hay preocupación por la viabilidad. La preocupación es que el incremento del coste salarial en estos años está significativamente por encima del IPC, de la inflación que hemos tenido. Es decir, lo que gana cada trabajador está por encima, comparativamente con lo que había en 2009, por encima del IPC. Ese es el problema. ¿No sería mejor una unión de TICSA y Metropolitano de Tenerife? Bueno, eso le corresponde al dueño de las empresas decidir hacerlo o no hacerlo. Yo creo que son dos empresas distintas. Sí, corresponde al Pleno del Cabildo. Sí. Porque hay una sentencia del Tribunal de Trabajo que dice que incumplen convenio y estatuto, si están tan bien. No hay ninguna sentencia de ningún tribunal. Lo que hay es un acta de una inspección que está recurrida por parte de la empresa. La empresa quitó la paga extraordinaria de 2012. Sí, y se devolvió después. Se quitó porque había una ley que nos obligaba a quitarla. Y tan pronto como salió una ley que se dijo que se podía devolver, se devolvió. En 2012 se congeló el sueldo, se quitó la doble paga y se aumentó la jornada en 15 minutos. Como digo, la doble paga o la paga extra se devolvió tan pronto como hubo una ley que permitió devolverla. Ya. Y alguien pide que aclaremos esto. Si no son funcionarios los conductores, ¿por qué la paga extra del año 2012? Es en referencia a que es una empresa pública. Sí, porque la ley distingue entre lo que son funcionarios, lo que son funcionarios, digamos, en propiedad, los laborales, y luego están los empleados de sociedades públicas. Y tienen, digamos, una naturaleza distinta laboral. Los trabajadores están perdiendo dinero, dice alguien. Una empresa pública que obliga al personal de mantenimiento a guardias que no están reguladas.
Bueno, el convenio actual no tiene establecido el mecanismo de la guardia y en su momento establecimos un mecanismo de guardia que abonamos a los trabajadores y dentro de la plataforma de propuestas que ha hecho la empresa está recogerlas en convenio y se ha hecho una propuesta de un importe para abonar las guardias. 68 conductores en 12 meses. Son 6 conductores de vacaciones por mes. La empresa no lo permite. Bueno, es que depende de los servicios que tenga que prestar al año, depende de las rotaciones de descansos que tenga, depende de qué servicios tengo los fines de semana. Yo si, por ejemplo, mañana tuviera que aumentar los servicios de fines de semana, tendría un problema muy grave para poder cumplir con el convenio. Y si mañana hay más demanda un sábado y los domingos, ¿qué hacemos? ¿No es verdad que se les quita su día de descanso y se les pone a trabajar conduciendo 9 días seguidos? No es verdad. Lo que se hace es que cuando se produce un descubierto, a los trabajadores se les ofrece de forma voluntaria quién quiere venir a cubrir ese descubierto. Y se les ofrece compensarles con otro día de descanso o pagárselo con horas extras. Y el trabajador es el que decide si se le pagan horas extras o se le devuelve el descanso. De 171 trabajadores, 124 fueron a votar y 122 trabajadores votaron sí a la huelga, aclaran aquí. Buenas noches, me da vergüenza ajena que haya personas que todavía se crean que los trabajadores somos esclavos. Ya está bien de tiranos, ya está bien de tiranos. El personal del tranvía tiene el mismo derecho y este señor se cree el dueño de la empresa y es un empleado. Si usted quiere opinar sobre el respecto, puede hacerlo. Los trabajadores del tranvía se rigen por transporte de viajeros, por carretera o por el ferroviario. Por ninguno de los dos. Se rigen por el convenio colectivo que han pactado la empresa y los trabajadores. Cuando se les quita el descanso por motivos de servicio, ¿por qué no se les devuelve? Sí, se les devuelve. Se les da, acabo de decir, se les ofrece, se le pagan como horas extras o se les devuelve el descanso otro día, lo que ellos quieran. ¿Por qué se han ido 37 conductores? Lo pregunta aquí, pero es una formulación que se hizo el otro día en la entrevista con los sindicatos. Hay trabajadores que han pedido el reingreso a Titsa. Pues fantástico. Si creen que es mejor ir a trabajar a Titsa, yo por mi parte no hay ningún problema. ¿Qué problema hay en que la gente cambie de trabajo? Un trabajador, un conductor que tengo que es de Los Realejos y que tiene que venir cada día a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife, a trabajar, a lo mejor le resulta más conveniente trabajar en una línea de Titsa del norte. O si el trabajador vive en el sur, 3/4 de lo mismo. ¿Eso es un problema? Yo creo que no. Una empresa en superávit quiere coaccionar a los trabajadores el incremento de los presupuestos generales del Estado 2018 a un levantamiento de huelga. Una empresa en superávit quiere coaccionar a los trabajadores el incremento del PG de 2018 a un levantamiento de huelga. Es una opinión. Sí, lo que estoy diciendo es que lo que establece la ley de presupuestos es el máximo y son las dos partes las que tienen que pactar cuál es el importe y cómo se abona el importe. Y hemos hecho una propuesta y la otra parte pues, no la acepta, no está de acuerdo. En 11 años han ido 33 conductores. ¿Qué ha pasado? Ya ha explicado usted la razón. Metropolitano está en el sector ferroviario o en el sector del transporte terrestre. Es una pregunta. Es una empresa ferroviaria, no es una empresa de transporte terrestre, pero si esa pregunta está hecha en relación a materia laboral, no hay ninguna legislación laboral ferroviaria. Hay una única ley que regula el sector, o digamos los aspectos laborales, y esa tiene que ver con que tengas un convenio colectivo propio o no. Si no tuviéramos colectivo propio, nos podríamos adherir al transporte discrecional por carretera. Hay algún operador de tranvía que lo hace en España, pero nosotros tenemos un convenio propio. ¿Se sanciona a un conductor por llegar un minuto tarde, aún teniendo un accidente, avería o cualquier incidente? No, se le sanciona cuando no se presenta al servicio y el tranvía se queda parado y no puede circular con los clientes. Pero si tiene una razón objetiva para justificar su ausencia, no. Si tiene un accidente, no. De hecho, es un accidente in itinere, por ejemplo. Ya. Al trabajador se le obliga a venir en su día de descanso porque no hay plantilla. ¿Puede el trabajador decir que no vende su descanso? Sí, claro que lo puede decir. Claro que lo puede decir. Lo que están diciendo los trabajadores es, mire, yo no hago las horas anuales, no cumplo con el convenio. Y si mañana, por ejemplo, 3 trabajadores se piden horas sindicales para mañana y son 3 conductores, yo tengo 3 servicios que no puedo cubrir. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar a otro trabajador que cubra esa vacante que queda. Eso pasa en cualquier sistema de transporte público. Y lo que tenemos es un mecanismo para incentivar que haya voluntarios. Pero si no hubiera voluntarios, lo que hacemos es que sorteamos a quién le va a tocar venir para cubrir esa
ese servicio que queda descubierto. Y tenemos un mecanismo para remunerar ese servicio. ¿Pero ese sorteo fue hecho en conveniencia con los sindicatos, con el comité de empresa? Sí. Está en el convenio colectivo actual. ¿Ese convenio cuándo se firmó? Bueno, llevamos ya 4 convenios colectivos. O sea, tuvimos uno primero allá por el año 2007, si no recuerdo mal, y hemos tenido ya varios convenios. De hecho, el mismo presidente del comité de empresa que estuvo aquí ya ha firmado el convenio anterior, o sea que ya hemos negociado los términos del convenio con estas personas anteriormente. Esta es una nueva negociación con las mismas personas. ¿No vamos a salir de esta, de verdad? ¿Usted cree que no vamos a salir de esta? No. Nosotros vamos a seguir trabajando por salir de esta. Vamos a seguir trabajando, haciendo propuestas y buscando un punto de entendimiento. Pero, como le digo, la posición de la otra parte no la veo muy flexible, la veo bastante intransigente y no sé cómo vamos a salir de esta. Usted no sabe cómo vamos a salir de esta, porque usted, entonces, si la ve bastante inflexible, ustedes tampoco ya. Ustedes han llegado ya a un momento en el que han dicho, ya está bien, es que, esto es lo que hay, no podemos dar más. Si la empresa parte de aquí y el comité parte de aquí y la empresa se acerca hasta aquí y el comité no se mueve de aquí, ¿cómo cree que va a acabar esto? Si no hay movimiento de esta parte, esto no va a acabar bien. ¿Cómo es posible que se deje el puesto central de control con un solo regulador con la carga de trabajo que ello conlleva? Varios reguladores se han ido a la mutua por ansiedad. Bueno, eso también se dijo aquí el otro día. Sí. Yo lo que digo es que no hace falta dos reguladores en determinadas horas del día. No es necesario. Normalmente el regulador no está haciendo ninguna actividad, salvo estar allí presente por si surge alguna eventualidad. Y en caso de una eventualidad, entonces tiene que intervenir. ¿Y cuando hablan de que se han tenido que ir por ansiedad? Bueno, eso son manifestaciones que hacen ellos de que se tienen que ir por ansiedad. Yo discrepo. ¿Cuántas contrataciones se han realizado con 8 conductores en reducción de jornada? ¿Cuántas contrataciones? Es lo que leo textualmente. Yo tampoco lo entiendo mucho. ¿Cuántas contrataciones se han realizado con 8 conductores en reducción de jornada? No sé qué quiere decir, pero yo le vuelvo a repetir lo de antes. Tenemos una plantilla de casi de 70 conductores y no estamos haciendo las horas anuales de conducción. Ya. Sí. Bueno, yo voy a leer aquí una opinión más y ya termino. Sí. Por favor, ya termino. Es que no puedo más. Es que... Buenas noches. Como ciudadana e inversora de este servicio y que he dejado mis impuestos en ella, siento un poco de impotencia y vergüenza al ver cómo parte de mi dinero y de los ciudadanos se malusa en ilegalidades. En una empresa que generan ganancias y que no se ve reflejada en un crecimiento de mejoras laborales, sino todo lo contrario. He leído textualmente, pero es una opinión. Sí. ¿Se ha planteado el señor gerente dimitir en ese tiempo? Pregunta a alguien. ¿Por qué? Mire, aquí también han venido preguntas y reflexiones sobre el tema de su sueldo, de que si cobra más que el presidente del gobierno. Yo como no sé su sueldo, no voy a crear, no voy a decir lo que dice aquí, no lo voy a crear porque no lo sé. Vamos a ver, si en el momento que tuviera la noticia contrastada, lo diré, pero no lo sé, tampoco me he preocupado saber en cuánto cobra el gerente. Porque alguien dice, bueno, con lo que cobra, resulta que usted cobra tanto dinero y no hay inestabilidad en la empresa, etc. Achacan que usted cobra mucho dinero y no por esa razón la empresa podría llegar a la quiebra, sino por el sueldo, por el dinero de más que piden los empleados. Sí. No sé si tiene algo que decir al respecto. No, bueno, yo, digamos, venía aquí a hablar del conflicto colectivo, ¿no? De mi sueldo. Pero lo único que le voy a decir es que mi puesto, digamos, fue obtenido a través de un concurso público. Yo me presenté a un puesto en concurso público en el año 2001, anunciado en prensa, donde aparecen las funciones y el importe de mi salario. Que quiera que busque el anuncio que está por ahí, del año 2001, y verá que yo me presenté en libre concurrencia. Aquí no ha habido ni trampa de ningún tipo. Su sueldo debe ser público, ¿no? Debe estar en que lo miren en la ley de transparencia y en la web de López. Sí, pero como digo, yo no vengo aquí a hablar de mi sueldo. Simplemente digo que mi sueldo fue fijado en su día por el Cabildo a través de un concurso público. Que el Cabildo estima que eso no es correcto, pues que me lo diga y hablamos. Mire, lo ponen aquí, por eso le he dicho, mire, ni lo he contrastado, ni sé cuánto cobra, ni no cobra, y tampoco venía a hablar de su sueldo, me parece que no es un asunto relevante lo de su sueldo, ni tampoco en lo que estamos hablando de cómo está el asunto, y que desafortunadamente está tan enquistado por lo que usted me dice,
que no sabemos cuándo vamos a salir. Sí. Y si no sabemos cuándo vamos a salir, ¿se va a pedir un mediador? ¿Alguien ajeno a la empresa que medie? Actualmente está habiendo una mediación por parte del Tribunal Laboral Canario. La siguiente sesión la tenemos la semana que viene. Y... Yo hablo de un mediador político, por ejemplo, estoy pensando en el presidente del Cabildo, estoy pensando en... En principio, digamos, nosotros estamos sujetos a la mediación del Tribunal Laboral Canario y con esa mediación es con la que estamos trabajando. Por ahora no nos planteamos acudir a ningún otro mediador para solventar el conflicto. Lo que esperamos es que, como digo, por la otra parte haya propuestas sensatas de llegar a un acuerdo y no con peticiones que son irrazonables. ¿El 10 de enero es la próxima reunión? Sí. ¿También en el tribunal? Sí. También en el tribunal. Sí. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco que haya venido, que haya respondido a mis preguntas y a las de los televidentes y televidentas, ¿no? Y creo que era necesario hacerlo, porque bueno, ya vemos la inquietud que hay. Me parece que había 40 y pico mensajes y creo que los he leído todos, o algunos me habré saltado, sí, salvo aquellos que no eran pertinentes. Sí, sí. Que eran muy poquitos, ¿eh? También debo decir que eran muy poquitos, escasísimos. Sí. Escasísimos. Sí. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Feliz año. Igualmente. Espero que sigan sentándose, caramba, porque eso significa que hay voluntad de diálogo. Por nuestra parte, esa voluntad va a estar siempre. Esperemos que finalmente seamos capaces de llegar a un punto de encuentro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sigue un día más. Ahora llega la información meteorológica o el periódico. Ahora me dirán el orden. Si voy primero al periódico y después a la información meteorológica. Eso será después de publicidad, obviamente. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Ponemos los elementos y ustedes también participan. Humberto, muy buenas noches. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te veo. Muy bien, además muy bien. Te has sentado el año muy bien, oye. Sí, entras con una Navidad más cálida y más dulce, ¿no? Sí, señor, sí. Adelante. Bueno, después de esa triple felicitación, sí, los titulares adelante. de la edición de mañana. El tema principal, llevamos que sigue ninguneando Pedro Sánchez a Canarias. Tomamos el pulso a lo que fue la preocupación desde la semana pasada, pues después que el gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, solicitara una reunión tanto en Madrid como después coincidiendo con el traslado que hizo el mandatario español hasta La Mareta, para mantener una reunión a ver qué pasaba con el dinero prometido a Canarias, no solamente la cuantía de los 1.800 millones que en su momento se abonaron, 1.200 por el convenio de carreteras y demás, sino sobre todo por esa 480 o 408, que no se sabe finalmente cuánto es el montante final. Pues bien, desde el gobierno de Canarias se plantea que si continúan sin respuesta la próxima semana, después de la celebración, al término de las fiestas ya navideñas, una vez concluye con los Reyes, el presidente del gobierno de Canarias está dispuesto a convocar una cumbre con los presidentes de los cabildos para solicitar explicaciones, y lo que es más importante, si cabe, advierte Fernando Clavijo que el presupuesto del 2019, a ver qué va a ocurrir si va a excluir el REF y el Estatuto de Canarias. Otro de los aspectos también coincide al acabar el año, se sacan cálculos sobre el tema de la evolución de la población en demografía. Pues bien, tenemos que 23 municipios de Canarias se resienten en cuanto a lo que población se refiere desde el inicio del siglo XXI. Eso sí, Canarias no pierde población, al contrario, estamos hablando de casi 350.000 nuevos habitantes. ¿Qué sucede? Que aquellos que habitualmente tenían su residencia en la zona norte, incluso en el área rural o alguna ciudad como Santa Cruz de Tenerife, han preferido instalarse en las zonas del sur o aquellas que se dedican al sector del turismo. De ahí es el trasvase de población. En materia económica tenemos que los empresarios han sacado números en los 2 primeros días del año 2019 que ha bajado el IGIC y hacen pues bueno, una predicción, temen que aunque haya bajado el IGIC no prevén que vaya a incrementarse el consumo. También en víspera de la llegada de los Reyes Magos, el organismo autónomo de fiestas hoy comunicaba que se va a prohibir el acceso de los carritos de los bebés al estadio. Eso forma parte de una decisión del plan de seguridad de los técnicos
básicos que rigen todo lo que son los espectáculos en los que participan los menores de edad. Eso sí, para que no se queden los carritos tirados por fuera del recinto deportivo, se van a habilitar 4 carpas a modo de consigna para que los padres puedan disfrutar con los pequeños en el interior y a la salida retiren los carritos. Y en La Gomera, transporte, pero en este caso mayúsculo, hablamos de la presentación del bono insular. Desde la Corporación Insular ha facilitado que por solo 10 euros se pueda viajar todo el mes en guagua por La Gomera. La fotografía, que es un poquito lo que nos retrasa la presentación de esta portada, corresponde a la reapertura que estamos esperando en estos momentos de la carretera de la Isla Baja, que es donde se registró el día de fin de año precisamente pues la caída de algunas rocas, y en estos momentos se está rematando ya para dejarla abierta a los transportistas y conductores de la comarca. En ámbito ya deportivo tenemos que el Sevilla dejará que Borja Lasso elija su destino, o bien la marcha de Legatesa, de Granadilla Gatesa, de la jugadora Ayano Dosono. Y en cultura, mañana, hoy si lo está viendo en redifusión, mañana se va a proceder a lo que es la selección, a un casting para participar en el programa de Fama a Bailar, o ya en el musical infantil que se oferta en el Teatro Guimerá. La oferta para los pequeños pasa por la puesta en escena sobre las tablas de Hansel y Gretel. Estos son los asuntos más importantes que destacamos en la portada con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Gracias, Humberto. Hasta mañana. Gracias, Enrique. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Vanessa Los Ravelo, el tiempo es el tiempo y es el que te toca. Hasta mañana a las 9 y será jueves ya, ¿no? Uf, cómo pasa el tiempo. Y 3 de enero. Hasta mañana. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches, parece que todo apunta que mañana jueves 3 de enero vamos a continuar con buen tiempo. Vamos a conocer la predicción meteorológica según la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana se espera un día poco nuboso, despejado en general, con intervalos de nubes altas por la tarde, intervalos nubosos en zonas bajas del este a primeras y últimas horas, y las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. El viento de componente este flojo a moderado será más intenso en el extremo sur y nordeste. En cumbres centrales predominará el viento de componente norte, mientras que en costas noroeste y oeste predominio de las brisas. Y los días comienzan a aumentar. Tendremos mañana 10 horas y 23 minutos de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Mañana el jueves amanecerá en Santa Cruz de Tenerife a las 7 de la mañana y 58 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 21 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera bajamar será a las 5 de la madrugada y 36 minutos y la siguiente bajamar a las 5 de la tarde y 49 minutos. La única pleamar de mañana tendrá lugar a las 11 de la mañana y 45 minutos. Y la luna estará entre las fases de cuarto menguante y luna nueva. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que descansen. Buenas noches. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.